Hola. Amigos, espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 12 de El renacer del clan más temido. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, estoy tratando un poco el tipo de relación y cercanía que Naruto va a tener con sus amigos. Esto es algo que va a ser muy importante para más adelante. Puede que no lo vean así pensando en que es mejor concentrarse en lo más importante, pero como le he dicho, si no hago esto, explicar cómo van a actuar sus amigos y más en un particular momento de la historia no sería del todo lógico. Al menos eso pienso si dejo las cosas con sus amigos a sabiendas que todos son muy leales a la aldea. Y sí, podría cambiar esto a voluntad para no hacer las cosas a lo que es la historia original. Sin embargo, no quiero que simplemente estén ahí para ese objetivo o hacerlo inútil dependiendo de lo que deseo. No es de esa forma, y según la historia avance se darán cuenta que no simplemente voy a hacer a los personajes inútiles según lo quiero para que se dé X cosa, y esto es por el hecho que tienen su forma de pensar dado las situaciones, y por ello, dependiendo su forma de ser y las consecuencias de no hacer tal cosa o solo lo injusto de las diferentes situaciones, llevará a que tomen sus decisiones. Tal es el caso de Shikamaru. En el Cap pasado escribí que Naruto se iba a encargar de quitarle su pereza, y esto es algo que va a pasar. No es que haré que Naruto lo haga entrenar o algo así. No, él mismo, dado a las cosas que van a pasar a fin de cuidar su amistad con el chico, al mismo rubio, en dado caso sí o sí va a tener que hacer algo al respecto si es que realmente le importa que esté bien. De hecho, esto es algo que pienso tratar tan bien como sea posible a sabiendas de cómo es el personaje, no solo en su actuar, sino que en su inteligencia, y por esto, lo que pasara lo afectará más que a los demás. Sí, el conocimiento que tendrá le traerá preocupación, y esto es algo que va a sentir bastante a raíz de todo lo que va a pasar más adelante. No por el hecho que voy a tratar en particular lo relacionado con Shikamaru dejaré de darle importancia a los demás. No, eso no sería lo correcto, y por esto son importantes estos Cap, por esto no simplemente me olvido de ellos y adelanto la historia a ese punto que puede ser más interesante según algunos. Bueno, estos Cap en los que trato esto no son muchos. Como he escrito, pienso desarrollar un poco las habilidades de Naruto, y esto es algo que va a darse dentro de algunos Caps. Por otra parte, si prestaron atención a los Caps pasados, a los siguientes podrán darse cuenta al menos un poco cómo irán las cosas. Como ya le he dicho antes, lo que pasará en la historia más adelante tienen mucha relación con lo que he escrito. Como he dicho, hay pistas por ahí de lo que va a aprender Naruto y cómo se llegará a ese punto. Bueno, si les gusta cómo va quedando el dibujo, si les gustó el Cap, si han encontrado algunas de las pistas que he dejado en los Caps y que seguiré dejando hasta un determinado Cap, déjenme saber en los comentarios. Sin más, los dejo. El renacer del clan más temido. Capítulo 12. Una nueva amiga. Oigan, ¿cuándo creen que llegará Naruto?, preguntó Kiba. No lo sé, si no viene por mí está bien, ya que no me obligaran a jugar ese estúpido juego, dijo Shikamaru recostado sobre su asiento. No creo que no vaya a venir, a Naruto le gusta mucho venir y estar aquí. De seguro que se le hizo tarde, dijo Chouji mientras comía unas patatas fritas. Más vale que venga, ya que quiero desempatar el juego, dijo Sasuke. Al niño le había gustado mucho la idea de no solo jugar con él, sino que probar su valía con el niño rubio. Sabía bastante bien en lo único que el niño rubio era mejor que él, pero no por eso era algo bueno, y no podía mantenerse como si nada sabiendo eso. Ja. Ustedes los niños son tan competitivos, porque no solo pueden tomar ese juego como lo que es, dijo Ino mientras cruzaba sus brazos, y a su vez, le restaba importancia a un asunto que para el pelinegro tenía un grado de importancia demasiado grande, y es que, por un lado quería ser mejor que el rubio, por el otro dejar claro que el clan de donde venía era el más fuerte y temido. Mientras estuviera por debajo del chico, así fuera en una sola cosa, su clan no sería representado de la mejor forma por él. Ustedes las niñas jamás van a entender eso. Además, el hecho que lo hagamos en eso no significa que ustedes no, dijo Kiba, y el perro, como si entendiera lo que su dueño dijo, le contestó con unos ladridos. Baf, baf, baf. Claro que sí, nosotras las niñas sí sabemos lo que es competir, solo que hacerlo por esas cosas, dijo la rubia. ¿Así? ¿En qué?, preguntó Kiba un tanto curioso. Sí, pues así era cierto que antes había visto a las chicas reunidas con otras, y asimismo, mirando al pelinegro que no se tomaba un tiempo para mirarlas, no había llegado a imaginarse el porqué de esto. La rubia se mantuvo callada, pues ya no quería decir que ella competía por la atención de Sasuke y desde hace un tiempo en menor medida por el rubio. Sí, aunque por este último era más sutil, ya que le ponía atención a diferencia de Sasuke, y eso sin contar que no habían tantas niñas en su grupo. Claro, de vez en cuando se acercaban y jugaban, pero no era como que siempre estaban ahí para compartir con el chico rubio.
Solo su amiga de pelo rosa se encontraba en este momento y así deseaba que fuera mientras el tiempo pasara. Claro, no era que la idea de que el chico tenga tan pocos amigos era algo que iba a llenarla de felicidad, pero sin duda si solo tenía que tener en mente a su compañera de pelo rosa, no tendría muchas preocupaciones o competencia en dado caso. Eso pensé, ustedes las niñas no compiten por cosas como estas, ahora que lo pienso, ustedes y las demás niñas antes de que Naruto viniera de nuevo. Siempre estaban al pendiente de Sasuke, me pregunto, si ustedes compiten por él. Dijo Kiba un tanto pensativo mientras miraba a la rubia curiosamente. Asimismo, el pelinegro miró al chico antes de mirar a la chica rubia, a la pelirrosa. Claro que nosotras no competimos por él no es un premio o algo así, dijo la pelirrosa con la mirada en el niño con el perro y luego miró al pelinegro y al ver que él mismo la miraba dejó de verlo. Es que es lindo, dijo la rubia que miraba al pelinegro y con lo dicho todos la miraron y esto hizo que la niña sintiera vergüenza. Ah, con que eso era, dijo Kiba entendiendo un poco del porqué de esto, pero no se veía a sí mismo haciendo tal cosa y así mismo los otros niños con quien estaba, los otros que iban al parque. Claro, era cierto que muchos niños habían sido obligados a dejar de venir por lo que no podría decir a ciencia cierta si era como lo pensaba, pero en lo referente a lo que podía ver no había visto tal cosa. No sabía que no te habías dado cuenta de eso, Kiba. Eso ni siquiera era un secreto. ¡Qué fastidio! ¿Acaso pensaban que era porque parece una niña más? Dijo Shikamaru. No parezco una niña, dijo el pelinegro un tanto molesto mientras miraba al perezoso Nara. Eso es una estupidez, deberían hacer otra cosa ya que casi tendremos la edad para entrar a la academia y si es que van a entrar. Deberían de enfocarse en eso y no en mí, creo que deberían atender a eso en vez de estar pendiente a mí, dijo Sasuke. Sí, solo faltaban unos pocos años y así era cierto que más que todo era conocimiento lo que estaba obteniendo hasta este momento, estaba claro que estaba haciendo su trabajo como un futuro ingresado en la academia. Aunque tenía razón en lo que había dicho, no era la única razón por la cual lo dijo. No, no quería que lo estén molestando. Además, lo que ellas querían sea lo que sea que fuera no era de su conocimiento y mucho menos tenía su interés. Ambas chicas, al escuchar lo que el pelinegro había dicho se sintieron un poco mal ya que en pocas palabras le dijo que eran unas molestias, que lo dejaran en paz, que se hagan una vida alejada de él, que ocuparan sus vidas en otras cosas que podían ser más importantes que eso. Hola, chicos, al oír esa voz que todos reconocieron, voltearon a ver y vieron a Naruto quien tenía una canasta de gran tamaño. Bueno, para su tamaño a sabiendas que era un niño próximo a cumplir 4 años de edad. ¿Dónde estabas? Preguntó Sasuke. Bueno, es que estaba preparando algo, dijo Naruto recordando que se había tomado un poco más del tiempo del cual había esperado preparando esas cosas para este momento. No le había molestado y menos teniendo en cuenta las dificultades por la cual pasaba. Por supuesto, era más por su tamaño, pero era algo a tener en cuenta. ¿Qué estabas preparando? Preguntó Ino curiosa y más al ver la canasta que tenía el niño en sus manos y asimismo, el muy agradable aroma que se escapaba y apenas llegaba a su nariz. Bueno, verán, hace un tiempo tuve la idea de hacer un compartir con ustedes, mis amigos. Además puede ser una forma de agradecerles que no se alejaran de mí igual que otros, dijo el rubio tranquilamente. Sabía que así era cierto que muchos se apartaban, se alejaban, otros se acercaban, incluso los mismos que antes se alejaron. Por lo tanto, no era como que lo habían hecho porque así ellos lo querían, al menos completamente. Sin embargo, así eran las cosas y no iban a cambiar por el momento. ¿Y por qué quieres hacer de eso algo de celebración con nosotros? Sé que han pasado cosas, pero esto es, no sé, un tanto exagerado, dijo Ino un poco apenada, molesta. No era con el niño. No, él no había hecho nada malo. Sin embargo, las personas, los adultos en particular, no le gustaba mucho la idea de que el niño pueda tener a sus hijos como amigo. No sabía por qué, al menos dicho por su padre y a su vez, algo que tuviera sentido. No obstante, si era algo que las personas le decían a sus hijos y a ella no le gustaba mucho esto, no se sentía bien con el hecho que el niño la pasara mal y en este momento, casi celebraba por algo imposible de hacer para otros. Sí, hacer amigos y que estos no se alejaran no estaba dentro de las preocupaciones que puede detener un niño a excepción de él. Tal vez si fuera tu cumpleaños fuera algo más entendible e incluso entonces, posiblemente tus padres harían esto contigo, dijo la rubia tranquilamente mientras miraba al niño rubio y a su vez, ganándose la mirada de dos de ellos. Sí, tanto Shikamaru como Chouji sabían que el niño no tenía padres. Era una de las razones por la cual el niño estaba tan solo, por lo cual nadie venía a buscarlo. La verdad, era posible que muchos no se dieran cuenta de esto por el hecho que eran niños, que ellos mismos le trataban muy poca atención a las cosas. Naruto, al oír lo que la rubia había dicho, se sintió triste y bajó su cabeza. Mirando la canasta, comenzó a apretar cada vez más el asa por donde tenía sujeta la canasta antes de murmurar algo. Lo que dijo no pudo ser entendido por nadie.
Shikamaru sabía que Naruto no quería hablar de eso y decidió hablar haciendo que Ino se diera la vuelta quedando de frente a él. Ino, eso no es tu problema, si quiere compartirlo con nosotros está bien, además, sería divertido, dijo Shikamaru en un intento de hacer que la niña dejara ese asunto de lado, y si el chico quería compartir de esa forma con ello, así era cierto que esto podría ser mejor en una ocasión mucho más representativa, estaba bien. Como dijo el niño, él tenía algo por lo cual celebrar en ese momento, así era cierto que evocaba un sentimiento poco agradable. ¿Qué? ¿Por qué no? Los padres tienen que compartir ese momento con sus hijos, Shikamaru. Sé que no es algo igual, pero no por eso deja de ser así, dijo Ino. Shikamaru comenzó a negar con su cabeza y así mismo a preguntarse por qué los niños no podrían ser más listos. Tal vez de ser de esa forma se ahorrarían muchas cosas, y una de esas cosas era con el niño rubio a quien Ino voltearía a ver. Se encontró con que Naruto levantó su cabeza y así mismo mostró su rostro no muy feliz por algo. Bueno, es que no conozco a mis padres, soy huérfano, yo vivo solo. Siempre he estado solo, por eso quise hacer eso, por eso es que me importa mucho compartir con ustedes, dijo e hizo silencio por unos segundos mientras los demás niños lo veían un poco sorprendidos por lo que había dicho en ese momento. Casi todos habían desconocido tal cosa. Claro, era cierto que se habían dado cuenta que el niño siempre se quedaba de último en el parque y cuando no se marchaba con Shikamaru y Chouji. Sin embargo, eran más las ocasiones en que el chico se marchaba solo. No tengo a nadie más, añadió Naruto dejando a todos asombrados por su revelación. Ellos hasta ahora pensaban que tenía padres, pues él siempre estaba limpio y no mostraba signos de abandono como era de esperarse de un niño de una edad similar, y más que eso al estar sin nadie que lo atendiera. Sabiendo que el niño siempre estaba limpio, se veía cuidado, ¿quién podría decir que era huérfano? Pensaban que su madre siempre se encargaba de eso, pero todo lo que pensaron estaba lejos de la realidad. Lo siento, Naruto. No sabía, dijo Ino sintiéndose para nada bien al ver el niño triste, así intentaba disimularlo. Sabía que no estaba mal preguntar por los padres de alguien, pero ella particularmente había provocado esta situación al traer al frente algo que no venía del todo al caso. Cierto, Naruto. Ino es una cabeza hueca, dijo Sakura. Era cierto que ella tampoco sabía sobre eso, pero sin duda alguna no había pensado en preguntar sobre eso. Además, ya había visto el chico interesarse mucho en jugar a diferencia de Sasuke. Eso era más que suficiente para saber que el chico no era quien regularmente hacía esto, y más teniendo en cuenta que los padres regularmente enviaban a sus hijos al parque al tener que encargarse de algunas cosas. De hecho, esto era una de las razones por que los niños, si bien jugaban en el parque, no era como que hacían esto tan desesperadamente. Y es que, así fuera poco, podrían compartir con sus padres. La verdad era que ella tampoco sabía, pero ella había visto varias veces que él se quedaba de último y no venía a buscarlo nadie. ¿Y cuándo pensabas decirnos eso, Naruto? Dijo Ino dejando de lado lo dicho por la niña de pelo rosa. Ya déjalo en paz, Ino, dijo Sakura casi apelando a la razón de la niña, ya que como podían verlo por cómo estaba el niño, así era cierto que él mismo deseaba dejar pasar un tanto esto por alto. No era algo de lo cual deseaba hablar en este momento, y la verdad ellos en su lugar podría ser igual. Naruto le dio una pequeña sonrisa, una sonrisa que intentaba más no ocultaba lo triste que se sentía. Ellos lo podían ver detrás de esa sonrisa que les dio, una sonrisa que intentaba ocultarlo. Es que no me gusta hablar eso, dijo Naruto tranquilamente, a sabiendas que si bien era cierto que tenía a alguien con quien podía pasar el tiempo y así mismo era lo más cercano a una familia que tenía, no estaba todo el tiempo con él. Bueno, la verdad, solo habían pasado algunos días desde la última vez que vio al hombre. Bueno, ya dejemos eso atrás y dinos qué traes ahí, dijo Sakura mientras miraba la canasta que tenía sujeta el rubio. Bueno, es algo que traje para celebrar o bien solo pasar un tiempo agradable alejado de lo que la mayoría del tiempo hacemos, dijo Naruto con la mirada puesta en la canasta, la cual dejó de ver al mirar a un lado en busca de un lugar donde ponerse. Específicamente, por favor, dijo la niña pelirrosa un tanto impaciente, y esto más al hecho del muy agradable olor que se expandía más y más. Bueno, estos son algunos aperitivos que hice, por eso es por lo que me tomé tanto tiempo para venir. Los nombres de lo que prepare es tamagoyaki, kakigori, momiji manju, merompan y algunas otras cosas. En su mayoría son cosas dulces, dijo Naruto antes de caminar unos pasos hacia el frente y al lado antes de dejar la canasta en el banco donde estaban sentados Shikamaru y Chouji. Con eso hecho, tomó la manta que ocultaba todo lo que tenía y a su vez estaba separados en diferentes recipientes y apartados. Al quitar la manta, el aroma se escapó con más rapidez y los niños miraron esos alimentos, esos aperitivos que el niño había traído y asimismo, hecho según lo que él mismo les había dicho antes. De hecho, por esto mismo el pelinegro lo miró mientras el rubio extendía la manta marrón en el suelo. La verdad, sabía que esto no era algo tan importante, al menos esto en la parte en la cual su clan, el más, se podría destacar. Sin embargo, era imposible de negar que con eso el niño tenía más de una cosa en la cual era mejor que él. Claro,
Aún estaba la posibilidad de que el niño no lo haya hecho y esto dado a que podría llegar a mentir, pero mientras tanto las cosas eran de esa forma. ¿Qué pasa?, preguntó el rubio mientras miraba al niño pelinegro, quien negó con su cabeza. El rubio dejó eso de lado y se acercó a donde estaban las cosas que había traído y sin más se dispuso a darle a cada uno algo por el momento. Esto podría ser como un picnic, dijo la pelirrosa cuando se le fue dado un pequeño bizcocho que parecía tener partes de chocolate. El rubio, que había estudiado mucho, mucho más que todos ellos y esto había sido en una parte diferente a lo que algunos podrían saber, no se perdió del todo y le asintió a la niña. En la sala de una casa eran visibles dos personas sentadas en el suelo. Uno de ellos era un hombre que tenía el cabello de color negro y sus vestimentas consistían en un kimono. El iris de sus ojos era de color blanco y el otro era una mujer, su cabello es de color castaño. Sus vestimentas eran un vestido de color negro y sobre esto tenía un delantal de color blanco. El iris de sus ojos era de color blanco al igual que el otro sujeto. Entonces todavía no ha podido hacer un amigo, dijo el hombre con la mirada en la mujer de cabello negro de quien había recibido ese informe. No era algo bueno de escuchar eso. No, no lo era en lo más mínimo. Esperaba que su hija pudiera ser una muy buena heredera de clan, pero no había forma de eso mientras la niña no le pudiera dirigir la palabra a otra persona y esto no era porque no quería hacerlo, sino que su vergüenza podría ser mucho más grande de lo cual se podría llegar a pensar. No, señor Yassi. La pequeña Hinata es muy tímida y no ha podido relacionarse con otros niños, la verdad no habían ido más allá de las paredes de su clan, con lo que había pasado hace ya casi un año a falta de algunos meses, así no era por miedo o algo así. Lo cierto era que habían optado por mantener a la niña bajo su vista en las paredes de su complejo. Por supuesto, habían muchos niños. Su complejo no era mejor a un pueblo pequeño y por tanto habían muchos niños. Sin embargo, muchos de esos niños mostraban una actitud muy propia de sus miembros y esto, muy firmes. No se comportaban del todo como otros niños. Sí, sus padres se preocupaban mucho por educar a sus hijos, cosas que no estaba mal, pero en eso iban perdiendo lo que hacía que un niño fuera un niño y esto que fueran por la vida sin importarle cómo comportarse, relacionarse correctamente con las personas, saludar entre otras cosas. Por otra parte, tal vez la actitud de su padre no ayudaba mucho a la niña. Claro, el hombre no era agresivo o algo así. Solo que el hombre era muy recto al igual que otros miembros de su clan y no ayudaba que el hombre no sonriera mucho. El hombre de ojos blancos cerró sus ojos por unos segundos a la vez que dejó salir un suspiro. Ella tiene que hacer amigos, dijo tranquilamente a la vez que pensaba en la niña. Tiene que relacionarse con las personas, ella será la heredera del clan y esas actitudes no son aptas para alguien con su responsabilidad, dijo el hombre ahora identificado como Yassi. Entonces, señor Yassi, ¿qué haremos ahora?, preguntó la mujer. La verdad, era posible que simplemente con el paso del tiempo la niña dejara esa actitud detrás. Sin embargo, como eran las cosas en su clan y sabiendo la preparación que el hombre deseaba darle, sin duda era algo que necesitaba resolverse pronto. Por otra parte, creía que hasta cierto punto no era algo malo que la niña fuera diferente. Sí, era cierto que con su posición era complicado poder ver un comportamiento igual en alguien más, pero mientras la niña pueda mantener su posición con respecto a las cosas, las decisiones que puedan tomar y así mismo como afrontarlas, no iba a haber problema. Quiero que la lleves al parque donde van la mayoría de los niños de la aldea, de seguro ella hablará con alguien, dijo Yassi deseoso de que esto pueda ser algo posible. Deseaba que su hija pueda superar eso rápidamente y así concentrarse en otras cosas importantes. Lastimosamente, no era algo que dependía de él y por lo mismo tenía que esperar que las cosas fueran bien. No le agradaba mucho, pero no tenía muchas cosas que hacer. Por otra parte, ¿por qué la niña era así? No tenía la menor idea y no le gustaba esto. No, no le gustaba en lo más mínimo. Había escuchado que bajo algunas condiciones las personas llegaban a desarrollar complejos, traumas en dado caso. Su hija, que había sido secuestrada hace un tiempo, tal vez podría llegar a pasar por algo como eso. No lo sabía, pero era algo posible teniendo en cuenta lo que había pasado. Señor, ¿está seguro? He oído que ese niño va constantemente a ese lugar, dijo la mujer pensando en que tal vez el niño podría hacerle algo al igual como pensaban las personas de la aldea, los civiles más que todo. El hombre de pelo negro miró a la mujer por unos segundos. La verdad, a sabiendas de lo que se decía de personas como ese niño, podría ser algo bueno mantener a los niños, a su hija lejos de ese niño. Sin embargo, sabía bastante bien que antes de que fuera a pasar algo cuando menos un poco similar a eso que se había dejado escuchar de otros, se tenían que dar algunos síntomas, por decirlo de una forma. Mientras eso no pasara, todo iba a estar bien, estaba bastante seguro de eso. Eso no importa, solo es un niño de más, si se pone peligroso tú estarás allí y sabes cuál es tu deber, ¿no? Dijo Yassi, dijo tranquilamente con la mirada puesta en la mujer, quien al no tener mucho que decir amén del hecho de saber que el hombre estaba en lo cierto, asintió. Sí, señor Yassi, bueno.
Entonces voy a llevarla ahora, dijo la mujer con la mirada puesta en el hombre quien le dio su consentimiento y sin más que hacer la mujer de ojos blancos se levantó antes de darse la vuelta y, camino a las puertas de la habitación. Oye, Naruto no te vas a comer eso, dijo Chouji mientras miraba la parte de Naruto que estaba dentro de la canasta. Le había gustado mucho lo que el niño había traído este día y tenía el pensamiento de que pueda continuar trayéndolo. Sí, tal vez era un poco desconsiderado tal cosa y más teniendo en cuenta que él mismo lo había hecho. Sin embargo, había estado muy bueno. Por otra parte, era muy difícil pensar que el niño había hecho tal cosa. Sí, la idea de que el niño que no era mayor que él pueda llegar a hacer tal cosa no estaba en sus pensamientos de ninguna forma posible y la verdad, tenía un poco de duda que haya sido quien lo haya hecho. Bueno, ahora no tal vez luego, ya que comí mucho mientras lo preparaba ya que tuve que verificar que todo esté bien, dijo Naruto. Sin duda, era una de las cosas que más disfrutaba mientras preparaba sus alimentos. Era cierto que al final todo sabía mucho mejor, pero le gustaba bastante esa parte. Entonces, ¿me lo puedo comer, Naruto?, dijo Chouji no deseando dejar la oportunidad para poder obtener un poco más. La verdad, había comido bastante. El niño había traído bastante y los demás se habían llenado y habían dejado, tomó esas partes y deseaba tomar las que aún quedaban en la canasta. ¿Acaso no oíste, Chouji? Te dijo que se lo comería luego, dijo Sakura con la mirada puesta en el chico glotón. Él ya estaba un poco pasado de peso dado su edad, si el niño continuaba comiendo sin control en unos años iba a ser una bola de cebo andante. Es cierto, Chouji. Déjale eso a Naruto ya tú comiste mucho, deja de ser tan glotón, dijo Ino la rubia desagradada ante la actitud del niño de pelo castaño. Pero es que está bueno y yo quiero más, Ino, dijo Chouji en un intento de hacer cambiar a la niña de opinión. La verdad, no tenía por qué pedirle alguna aprobación a la niña. Sin embargo, era una de las personas que se estaban interponiendo en su objetivo. Ino se levantó de su asiento y se acercaría donde reposaba la canasta y la tomó. Ahora yo lo guardaré, dijo Ino a sabiendas que no iba a estar vigilando el chico todo el tiempo y que él mismo no iba a dejar intentar comer lo que aún estaba en la canasta. Oye, Ino eso no se vale, dijo el niño con la intención de levantarse y forcejear con la niña rubia. Sin embargo, la actitud de la misma lo asustaba un poco. Él dijo que no tenía hambre, no oíste, no dijo que no quería. Además fue quien lo hizo, respeta eso cuanto menos, dijo la niña rubia que intentaba cuidar lo que era la parte del rubio o al menos por ser lo que quedaba, pues era bastante. En todo caso, era una forma de asegurarse de que el niño pudiera comer un poco de lo que hizo y asimismo, resarcirse del mal momento que pasó antes por su culpa. Chouji se deprimió un poco por no poder comer más de eso que tanto le había gustado. Al ver al niño gordito de esa forma, los demás rieron de su comportamiento. ¿Y bien cómo estaba? Preguntó Naruto curioso en saber sus respuestas. La verdad, tanto por el tiempo que llevaba practicando como por el hecho que él mismo había probado antes sabía que estaba bien. Sin embargo, quería saber su opinión sobre eso. ¿Qué? Y todavía lo preguntas, estaba bastante bueno, dijo Sakura con una pequeña sonrisa mientras miraba al niño rubio. Eso es cierto, ¿cómo lograste hacer algo así?, dijo Shikamaru un tanto sorprendido. La verdad, teniendo en cuenta lo enérgico que era el niño era de pensar que podía hacer muchas cosas, pero sin duda no era algo fácil hacer eso. Práctica y más práctica, dijo el rubio tranquilamente como si fuera lo más fácil del mundo. La verdad, no era tan difícil y menos teniendo un libro de indicaciones. Sin embargo, eran muy pocos niños de su edad que habían hecho o hacían sus comidas. Bueno, por como dices te tomaste mucho tiempo, ¿acaso fue para esto que dejaste de venir a jugar con nosotros?, dijo Kiba recordando esa vez donde el rubio había dejado de venir al parque. La verdad, no había pasado mucho tiempo desde esa vez que dejó de venir, unos 2 meses como máximo el niño dejó de venir. Sin embargo, fue algo que pasó y ahora que el rubio venía con eso era algo interesante. Bueno, así es, dijo el rubio. No era por eso en realidad, pero no pensaba en decirle eso. Esos eran sus problemas además del hecho que ninguno de ellos iba a resolver tal cosa. Así que, simplemente tenía que seguir con las cosas de acuerdo a cómo estaban. Entonces, Naruto. ¿Qué días son tus cumpleaños?, preguntó Ino curiosa mientras una idea se formaba en su cabeza. Bueno, es el 10 de octubre, ¿por qué?, preguntó Naruto. No, no es nada, dijo la rubia a la vez que negó con su cabeza a fin de que el niño le preste mucha menos atención. ¿Pero cuál es tu interés con tal cosa?, preguntó la pelirrosa un tanto molesta ante el hecho que nuevamente el rubio volviera a su estado de ánimo anterior luego de que la estaban pasando tan bien. No entiendo el porqué de las preguntas que haces, Ino, dijo Sakura mirando a la niña rubia. Cállate, Sakura, demandó Ino un tanto molesta. Sí, pues había una razón por la cual pregunto. Cierto, lo que pasó antes no era muy bueno y de alguna forma podía entender lo que dijo la niña, pero había una razón al porqué de su pregunta. Cállate tú, Ino, devolvió Sakura.
Oigan, no comiencen, sí, estoy tratando de dormir, además, ya tengo suficiente con los de por allá. Este día podría ser uno de los más pacíficos, tranquilos y agradables que vayamos a pasar en mucho tiempo. Así que, si no les importa, me harían el favor de evitar hacer ruido, dijo el Nara tranquilamente mirando las nubes. Entonces, ¿qué piensas tú, Sino? Preguntó Naruto interesado en conocer la respuesta del niño y sí, era posible que fuera igual a la de la chica, pero no podía estar seguro del todo. Estuvo bastante bueno, ¿de dónde sacaste la receta para hacerlo? Dijo Sino interesado en saber más al respecto. Era cierto que en estos momentos no era algo que iba a hacer amén del hecho que más adelante iba a tener que atender a otras cosas, pero podría encontrar el tiempo para practicar sobre eso en dado momento. Fue de un libro que compré hace un tiempo, dijo el rubio mientras recordaba algunas cosas agradables. Ah, ya veo, dijo Sino antes de mirar a algunos de los niños en el parque. Desde que se le había dicho lo que debería de hacer, había salido a cumplir con ello. No era algo muy complicado de hacer, eso sin duda alguna. Sin embargo, había un poco de duda en ella por un asunto en particular y más que eso, por un particular niño. Había estado pensando en ese niño. Era cierto lo que su líder le había dicho hace rato, era solo un niño y podría dominarlo, podía mantenerlo todo bajo control, además, en días pasados no había pasado nada que haga ver al niño diferente a lo que era. De no ser por los rumores que se habían esparcido entre los aldeanos, no se podía pensar que había algo mal con el niño. Pero ahí estaban esos rumores y por esos mismo había pensado en algo malo o bien que al estar cerca de él podría pasar algo malo. No había sido así antes y por cómo iban las cosas con respecto a ese niño muy posiblemente no iba a pasar nada malo. Eso sí, no podía asegurar de ninguna forma que ese rumor dejara de contarse entre las personas de la aldea, no era algo muy bueno a sabiendas que eso podría traer problemas sin contar el daño que le hacían al niño con eso. Sin embargo, era muy seguro que no pasara nada, como habían ido las cosas la hacían tener cierta seguridad de que podría ser así. Por supuesto, tenía sus limitaciones al pensar muchas cosas buenas, pero dado a que nada había pasado con el niño tal vez podría estar equivocada en ese pensamiento, ese ligero temor. Si está en el lugar, tengo que decirle a la pequeña Hinata que no se acerque al niño y que no hable con él. Pero ¿y si no me hace caso y el niño se le acerca? ¿Y si por alguna razón es solo con quien habla, qué debería hacer? Debería de dejarlos o alejarlo de ella. No quisiera que pueda herir a la pequeña Hinata, debería de alejarla de él. No, no. Ella se reprendió mentalmente. Si hago eso y el señor Yassi se entera de que ella estaba hablando con alguien y que yo lo separé, hará que se enoje conmigo, lo mejor será mantenerme al pendiente de él. Señorita Hinata, dijo la mujer con la mirada en la niña quien la miró. ¿Qué pasa? Respondió con una pregunta a la mujer de ojos blancos quien al tener la atención de la niña continuó, ¿todavía recuerda el niño de aquella vez, no es así? Preguntó la mujer con la mirada puesta en la niña de ojos blancos quien asintió, el niño de cabello rubio, respondió la niña inocentemente dejando claro que no tenía la menor idea del por qué la mujer aquella vez le dijo que se mantuviera alejada de él. No veía nada mal con el chico, es más, el niño le parecía muy agradable. Si él se le acerca, tenga cuidado con él, dijo la mujer. Sabía que no estaba del todo bien decir esto, pero si pasaba algo extraño esperaba que la niña hiciera lo posible por alejarse. Sí, sí está bien, lo haré, respondió la niña, cosa que hizo que la mujer sonriera ligeramente antes de mirar al frente y lo mismo hizo la niña. ¿Cuánto falta para llegar? Preguntó la niña un tanto impaciente. Sí, había caminado bastante junto a la mujer y si bien era cierto que no pensaba que la mujer iba a hacer algo malo, que no viera al lugar donde iban a llevarla luego de lo que habían caminado la hacía pensar que iba a llegar muy cansada para jugar con esos niños, si era que la dejaban jugar. Allí está, ¿lo ves?, dijo la mujer antes de señalar en la dirección donde estaba el parque. La niña miraría en la dirección que la mujer le señaló y vería el lugar donde estaban los niños jugando. Espero que se pueda relacionar bien con los niños. Espero que pueda hacer sentir bien a su padre, señorita Hinata. Su padre tiene grandes esperanzas en que deje esa timidez y esa tartamudez ya que no se le ve bien como futura heredera del clan, dijo la mujer. Lo intentaré. Me gustaría que mi padre se sienta orgullosa de mí, dijo la niña un tanto decidida a intentar relacionarse con esos niños, pero con cada paso ahora que sabía dónde estaba el lugar, se llenaba más de nervios. Bien, solo tiene que ser usted misma. Solo como si fuera una persona más como la que ya conoce, como si fuera otro niño más, como las personas de su entorno. Eso es todo, señorita Hinata, dijo la mujer de ojos blancos antes de darle una mirada a la niña para luego mirar al frente. Una vez que ellas estaban paradas en la entrada del parque, la nana de Hinata buscó con la mirada a ese niño y lo encontró con un pequeño grupo de niños. Frunció el ceño ligeramente, ya sabía que podría no haber nada mal con el niño. Sin embargo, verlo tan normal, verlo con otros niños era algo bastante curioso, interesante por decirlo menos. Ella vio que había algunos que parecían estar comiendo algo,
pero lo que más le sorprendió es que todos ellos eran algunos de los herederos de los principales clanes de la aldea. Sí, era cierto que podía estar equivocada puesto que no conocía muy bien a los hijos de todos los miembros de clanes. Sin embargo, como parte de la aldea, siendo parte de un clan y pudiendo servir como shinobi cuando se le necesite, tenía la responsabilidad de cuanto menos reconocer sus rasgos. Sí, era algo necesario para evitar algo como lo que pasó con la niña que llevaba. Por supuesto, lo que pasó con la niña fue algo de lo cual no era tan simple y por lo mismo se habían tomado otras acciones a fin de que eso no pasara de nuevo. En todo caso, como un shinobi de la aldea, miembro de un clan de la misma debía de conocer cuando menos como los miembros de esos clanes aliados eran y en esos niños, pudo reconocer a algunos. A pesar de eso, no pudo entender por qué los padres los dejaron estar con él. De nuevo, podría estar equivocada en el pensamiento, pero no por eso dejaba de ser cierto que el rumor había llegado muy lejos. Todos en la aldea decían que era peligroso y se negaban a dejar a sus hijos estar cerca de él, por eso mismo no habían muchos niños en el parque. Entonces, ¿por qué lo dejaban estar cerca de él? No lo sabía, pero era muy posible que solo todo fuera una mentira. La mujer frunció el ceño una vez que los niños comenzaron a reír fuertemente. Fue obligada a dejar sus pensamientos por un alón en sus brazos. Ella miraría hacia abajo donde vería a la pequeña Hinata. Bueno, ¿a dónde vamos?, dijo la niña, y esto no por ser al lugar ya que estaban en él, sino a cuál grupo iban a ir. Usted debe ser la que elija a sus amigos, señorita Hinata. No yo, respondió la mujer antes de mirar al frente. Ahora tiene que ir y conseguir amigos, señorita Hinata. Yo me quedaré detrás de usted al pendiente, dijo la mujer, quien a fin de remarcar sus palabras dejó libre a la niña. Pero yo. Intentó decir algo la niña sin saber qué hacer, cómo actuar en este momento. No se preocupe, señorita Hinata. Lo hará bien, acuérdense de lo que le dije. Solo piense que ya lo conoce y nada más, dijo la mujer en forma de apoyo a la niña que si bien tartamudeaba un poco al hablar con ella, lo cierto era que podría conversar sin muchos problemas. La niña comenzó a caminar y se dirigió al grupo más cercano, el cual eran de unas niñas las cuales estaban en unos columpios. Una vez que llegó a donde estaban, se detuvo mientras jugaba con los dedos tratando de disminuir los nervios, pero nada de eso parecía dar fruto, solo lo hacían más grandes, pero aún así ella intentó hablar, pero por más que lo intentaban no salían más que simples balbuceos, algo totalmente inentendible. Una vez que las niñas la notaron, la miraron y una de ellas, y en particular una que estaba más cerca de la niña de ojos blancos, dejó de mecerse en el columpio y bajó del mismo antes de acercarse. Oye, ¿qué estás haciendo ahí parada?, preguntó y esperó a que su pregunta sea contestada, pero la niña que estaba parada no decía nada. Bueno, no que sea entendible ya que ella podía escuchar balbuceos de la niña. Oye, te estoy hablando, dijo la niña en un intento de que se le sea respondida su pregunta. Si no lo sabías, cuando te hablan debes de ver a esa persona, ¿sabes?, volvió a decir la niña. Hinata continuó balbuceando con su cabeza baja y jugaba con los dedos mientras era vista por la otra niña. Oye, levanta la cabeza, dijo la niña con el pensamiento de que tal vez así, la chica podría hablar mejor, escucharse mejor. Pero la niña no recibiría una respuesta de Hinata, quien continuaba murmurando cosas las cuales eran inentendibles. Bien, si no vas a decir nada entonces será mejor que te vayas, solo nos estás molestando ahí parada, dijo la niña. La niña se comenzó a alejar volviendo donde estaban. Hinata, al oír eso y ver que las niñas regresaban a su lugar, dejaría caer sus brazos mientras decía esta vez más entendible. Me preguntaba si quieren ser mi amiga y jugar conmigo. Pero su voz era demasiado baja y se perdió una vez que salió de su boca. Mientras aún tenía su cabeza baja, se le derramó una lágrima de sus ojos. Ella no pudo, ella no tenía las fuerzas, ella no tenía el valor. Ella no quería decepcionar a su padre, pero ella no pudo hacerlo. Ella comenzó a pensar que no lo lograría, su padre nunca estaría orgulloso de ella. Ella lo sabía, ella lo podía ver cuando regresara a casa. ¿Por qué ella no podía hacerlo? ¿Por qué era tan difícil hablar con una persona a la cual no conoce? ¿Por qué? ¿Por qué ella no podía hacerlo cuando lo único que ella tenía que hacer era hablar como si lo conociera y nada más, como le dijo su nana? ¿Por qué otros niños lo hacían y ella no? ¿Qué tenía ellos que ella no? Ella no podía entenderlo. Ella no sabía si podía continuar con eso, toda la fuerza con la que había venido se había ido. Ella quería irse de ese lugar, pero si lo hacía su padre se molestaría con ella. Eso hacía que ella lo reconsiderara, que pensara más en ello. Ella quería que su padre se sintiera orgullosa de ella y si se iba solo empeoraría su imagen ante él. Si se iba, si no conseguía nada haría que el poco orgullo, esperanza que pueda tener en ella se haga más pequeño. Ella no podía dejar que eso pase, tenía que continuar intentándolo. Así que, no muy segura de ella misma y con una resolución bastante podre, volvió a intentarlo. Oigan, ¿saben quién es ella?, preguntó Naruto curioso mientras miraba a la niña.
No, jamás la he visto antes, dijo Sakura, no muy diferente al rubio a los demás, que con lo dicho por el rubio miraron a la niña. Solo sé que es del clan Hyuga, o eso creo, mi padre me ha hablado de ellos, dijo Ino recordando la descripción de su padre sobre los clanes que había en la aldea. ¿El clan Hyuga? Cuestionó Naruto sin saber a qué carajos hacía referencia la niña con eso de clan. Claro, según lo que conocía se le llamaba clan a un grupo de personas y estos compartían rasgos y por tanto, eran familiares. Sin embargo, no podía decir que fuera a los mismos a lo cual hacía referencia la niña, al menos no del todo. Sí, es uno de los dos clanes más fuertes de la aldea, dijo Sasuke un tanto orgulloso. ¿Qué es un clan? Preguntó el rubio. Tenía el conocimiento de lo que significaba la palabra, a que hacía referencia, pero no tenía la menor idea de cuántas personas entraban dentro de eso. Según lo que había leído, un clan podía tener desde 5 a 10 y el que no tenía familia no tenía la menor idea de cuántos integrantes podrían tener. ¿Cómo es posible que no sepas eso, Naruto? Preguntó Kiba un tanto indignado. Sí, que el niño era capaz de realizar cosas más difíciles que saber cuanto menos un poco sobre los shinobi y en particular, los clanes quienes eran más famosos. Sin duda era algo sorprendente. Un clan es un grupo de personas del mismo linaje que forman una familia. La mayoría de los clanes tienen entre 500 a 800 personas. Aunque solo para que sean reconocidos como tal deben de superar un número de 50 o 100 miembros y que los mismos sean jóvenes para seguir el linaje, dijo Sino viendo un pequeño insecto entre sus ropas, e Ino miraba al niño con sus cejas levantadas y una cara de repudio. ¿Cuántos clanes hay en el pueblo?, preguntó el rubio curioso en saber más sobre el asunto. Era cierto que había aprendido bastantes cosas gracias al anciano Kage, pero de ahí a conocer sobre eso había un gran espacio. Bueno, no estoy muy seguro, pero varios entre los cuales están el clan Uchiha, que es al que pertenezco, dijo Sasuke con orgullo en su voz. El clan Inosuka, ese es el clan de Kiba, continuó diciendo el Uchiha casi como si estuviera presentando a otro de los niños de su grupo. El clan Yamanaka, volvió a decir, y la rubia levantó su mano como si estuviera en la escuela y así diera a conocer su presencia en el salón. Ese es mi clan, dijo Ino con un tanto de emoción. El clan Aburame, ese es el clan de Sino, añadió el Uchiha, y el rubio miró al niño casi cubierto de pies a cabeza con sus ropas. No sabía por qué el niño se vestía de esa forma, de verdad. Él pertenece a ese clan, dijo Kiba. El clan Akimichi, dijo Kiba haciendo entender a los demás que el chico pelinegro no era el único que había estudiado. Yo pertenezco a ese clan, dijo Chouji. Clan Nara, ese es el clan del perezoso de Shikamaru, dijo Chouji con la mirada en su amigo, quien de ser por él no se presentara formalmente jamás. Digan lo que quieran, el hecho de que me gusta estar en paz no significa que soy perezoso, dijo Shikamaru. De hecho, si no le gusta hacer nada más que estar en paz, eres un perezoso, ya que no te gusta hacer nada, dijo Naruto mirando al niño. Oye, no pedí ayuda, Naruto, dijo Shikamaru, quien justo al terminar de hablar dejó salir un bostezo. Ellos comenzaron a reírse del perezoso Nara. ¿Podrían dejarme continuar?, dijo Sasuke un tanto exasperado. Era cierto que no le gustaba relacionarse demasiado, pero mostrar su conocimiento en una muestra de lo genial que era, sin duda era algo que haría sin dudar. Desde cuando te nombraron maestro, Sasuke, dijo la rubia con el ceño fruncido mirando al niño. Desde que Naruto preguntó, dijo el Uchiha. Ahora sí me dejan continuar, espetó el Uchiha y haría una pausa para empezar a hablar. Bien, también está el clan Kurama, el clan Senju, clan Sarutobi. El tercero Kage pertenece a ese clan. Y esos son todos los que conozco, mi padre me ha dicho que hay unos más. Tengo que aprender eso, dijo terminando su explicación a la vez que dejaba claro que iba a continuar mejorando su conocimiento. ¿Cómo es que sabes todo eso?, preguntó Naruto. Porque mi padre me dice que es importante de aprender para conocer los herederos de clanes de la aldea, dijo el pelinegro tranquilamente, y a pesar de ello su aire jactancioso estaba ahí. Ya veo, dijo Naruto sin darle mucha importancia a tal cosa. Por un lado, estaba seguro que podría aprenderlo también. Por el otro, la forma de actuar del niño tampoco era muy diferente. Entonces, ella es del clan Hyuga, ¿por qué tiene los ojos blancos?, preguntó Naruto curioso. Era la primera vez que veía ojos como esos. Claro, dado a que había visto ojos de diferentes colores, pensar que no iba a encontrarse uno de ese color era una tontería, pero eso no cambiaba las cosas. Esa que sus ojos son especiales de su clan, creo, dijo Shikamaru sin desear entrar mucho en detalles. No solo era por el hecho que no era necesario, sino que ni siquiera estaban en la academia para interesarse por esas cosas. ¿Especiales? ¿Por qué?, cuestionó el rubio mientras miraba a la niña. ¿Por qué pueden ver el chakra de las personas y a través de las paredes? El clan de Sasuke puede hacer algo similar al clan Hyuga, el Nara dijo dándole la información al niño antes de que pudiera hacer otra pregunta y más que eso obligarlo a decir algo. Aunque bueno, siempre pudo haber fingido ignorancia. Creo que la he visto antes, pero no recuerdo dónde, dijo Naruto intentando recordar a dónde había visto a la niña, pero no recordaba tal cosa.
Eso sí, eso no evitó que dijera. Oigan. Ahora vengo, dijo el rubio y sin importarle nada más o pensar en las cosas se levantó y salió corriendo. Oye, ¿a dónde vas? Preguntó Sakura mientras miraba al niño rubio alejarse. Pues no ves, voy a buscarla, ella ha estado buscando con quién jugar y no ha encontrado a nadie con quien hacerlo. Así que, la voy a traer aquí para que juegue con nosotros. Una vez que dijo esto el rubio miró al frente. Espera, voy contigo, dijo la rubia en un intento de que el niño no fuera a buscarla sin pensar en nada más. Aunque eso podía ser algo discutible. Sus palabras no fueron escuchadas por el rubio ya que estaba muy lejos de ahí. ¿Por qué los niños son tan impulsivos? Se dijo a sí misma mientras caminaba hacia él. Una vez que Naruto se acercó a la niña que se dirigía a otro grupo de niños, la detuvo al llamar su atención. Oye, al oír la voz se detuvo y trató de buscar de dónde venía esa voz. Oye, nuevamente la niña de ojos blancos escuchó esa voz y a diferencia de la primera vez. Esta vez fue más cercana y miró detrás de ella. La niña se dio la vuelta y vería el niño rubio de aquella vez. El mismo niño que su nana le había dicho que no se le acercara, no sabía qué hacer. No sabía por qué su nana no quería que se le acerque, no le tenía miedo y dudaba que él mismo fuera a hacerle algo. No veía ninguna amenaza en él, solo veía a un niño nada más. Oye, ¿qué estás buscando? Te he estado viendo y he visto que has ido a algunos de los grupos de niños que hay aquí y no te has quedado en ninguno. ¿Por qué? Preguntó el rubio mirando a la niña de ojos blancos quien le devolvía la mirada. Al menos así lo hizo por unos segundos hasta que bajó la cabeza y juntó con sus manos antes de comenzar a hablar algo que apenas el rubio oía. Oye, habla más fuerte, que no te escucho, dijo el rubio casi con la intención de acercarse un poco más a fin de escuchar. Sin embargo, en vez de eso se fijó mejor en la niña delante de él y fue cuando llegó a su mente. Ese día donde las personas lo rodearon y solo se quedaron mirando con esas miradas llenas de odio, la cuales no podía entender el porqué de su actuar hacia él. Oye, ya te recuerdo, eres tú, ¿verdad?, dijo y la niña lo miró curiosa. Era cierto que lo había visto, él pudo haberla visto en aquel momento. Sin embargo, fue tan poco tiempo que pudo haberse pasado por alto. Eres la niña con que choqué aquella vez, ¿no es así?, dijo el niño rubio con un tanto de emoción en su voz. Sí, tal vez por estar entre ese grupo debería de tener una actitud diferente, pero la niña no le había hecho nada. Además ni siquiera se fijó bien si ella lo veía de la misma forma, pero por lo que ahora veía no era de esa forma. Creo que sí, ella contestó sin darse cuenta de lo que había dicho y en voz perfectamente audible. Oye, ¿quieres venir a jugar con nosotros? De seguro que a mis amigos les gustará que vengas a jugar con nosotros. ¿Y bien qué dice? ¿Vendrás conmigo?, preguntó el rubio. Ella nuevamente comenzó a murmurar cosas que Naruto no podía entender ni escuchar correctamente. Oye, no te oigo, dijo el rubio. Una vez que la nana de Hinata vio a Naruto cerca de ella, rápidamente fue hacia donde estaban ellos dos a fin de evitar cualquier cosa. Y sí, tal vez debería de dejar a la niña, pero no podía quedarse como si nada, no era algo posible. Ah. Bueno, importa, te voy a mostrar a mis amigos, dijo el rubio. Naruto tomó a la niña de la mano y la misma se sorprendió mucho y la hizo levantar la cabeza por la acción del rubio y solo se quedó mirando. Una vez que Naruto la tomó de la mano se preparaba para salir corriendo con la niña, pero cuando iba a dar el primer paso fue detenido por una voz. Hinata, ¿qué haces?, fue la voz que hizo que Naruto se detuviera. Naruto y dio la vuelta solo para ver a una mujer con los mismos ojos que la niña. La niña aló su brazo y Naruto, al sentir la acción de la niña, la soltó antes de volver a poner la mirada en la mujer que se acercaba. Yo lo siento, dijo la niña al saber a qué se refería la mujer. No le había gustado mucho eso, no en ese momento donde el niño se había acercado a ella, hablado con ella y asimismo mostrar disposición a continuar haciéndolo. Oye, Naruto, ¿qué crees que haces? No puedes solo simplemente salir e intentar traer a alguien de ese modo, dijo Ino disminuyendo su paso. La voz de la niña lo hizo mirar a la misma que se acercaba. Lo siento. Es que no entendía lo que decía. Así que, solo la iba a llevar a que los conozcas, dijo el rubio. No importa si no la entendías, tenías que esperar a que te diera una respuesta. Ahora mira, su madre no la dejara venir con nosotros, dijo Ino deteniéndose junto al rubio y miraba a la mujer. ¿Qué te dije, Hinata?, preguntó la mujer mirando seriamente a la niña, quien ante la mirada de la mujer se sintió más nerviosa. Solo él. Él solo me tomó de las manos. Y yo solo no supe qué hacer, dijo Hinata. La mujer no dijo nada, solo se quedó mirando a la niña por unos segundos. Él es el primer niño que se ha acercado a hablar con ella, además el niño no está solo, al parecer está acompañado de esa niña y de esos otros niños. Creo que puedo dejar que juegue con ellos, solo debo de estar al pendiente de las cosas. No puedo desaprovechar esta oportunidad para que haga amigos y gane confianza. Solo debo tenerlo a la vista. Pensó la mujer antes de mirar al niño rubio. Como le había dicho su líder, el niño no era otra cosa que un niño.
Era cierto que esos rumores habían servido para que las personas se hagan una idea de algo terrible al pensar en él, pero ahora que veía al chico y que él mismo estaba con nosotros no había forma en que pensara en que había algo mal en él. No por este momento, no mientras el niño estaba con otros y nada había pasado. Disculpe, la mujer fue sacada de sus pensamientos y llevó su mirada a donde estaban los dos niños y más que todo, le prestó más atención a los mismos. ¿Qué quieres, niña? Preguntó la mujer tranquilamente, aunque notablemente seria. Disculpe a mi amigo, Naruto miró a la niña rubia y se sorprendió un poco ante lo dicho. La verdad, habían estado compartiendo por un tiempo y si bien era cierto que al principio no lo habían tratado de la mejor forma, luego de un tiempo sí lo había tratado bien y desde entonces su relación solo había mejorado. Ahora, escuchaba a la chica decir tal cosa y lo hacía sentir bastante bien. De hecho, por lo mismo sonrió ligeramente. Él está obsesionado con hacer amigos, dijo Ino antes de mirar al niño rubio a quien encontró mirándola, sonrió ligeramente antes de mirar a la mujer nuevamente. La mujer solo asintió con su cabeza. La verdad, aún tenía un poco de inseguridad con respecto a lo que iba a hacer, pero no era como que tenía motivos en los cuales apoyarse para negarle al niño acercarse a ella. El hecho de que el niño le diera la oportunidad de no solo hablar con ella, sino que a otros niños hacía que tuviera muchos menos motivos en negarle tal cosa. ¿Usted es su madre? Preguntó el rubio y la mujer se sorprendió un poco por ello. La verdad, sus rasgos eran considerablemente similares, eso sin duda. Sin embargo, no era el caso. No era la madre de la niña. No, claro que no, yo solo soy cuidadora de la joven Hinata, dijo la mujer firmemente mientras miraba al niño quien miró a la niña y luego a ella. Supo el porqué de eso y sonrió ligeramente por el comportamiento del niño. Ah, bueno, ¿cree que pueda dejar que ella venga a jugar con nosotros?, dijo Ino. Bueno, está bien, dijo la mujer y la niña al escuchar lo dicho por su cuidadora abrió sus ojos ligeramente. Había pensado que la mujer se iba a negar y esto teniendo en cuenta lo dicho antes. Sin embargo, se había equivocado y miró a la mujer quien la miró y asintió. No sabía qué había hecho a la mujer cambiar de opinión, ella no lo sabía y no supo qué pensar. Vámonos entonces, dijo el rubio casi con el impulso de tomar a la niña por uno de sus brazos y salir corriendo a donde estaban sus otros amigos. Sin embargo, tanto por lo dicho por su amiga, como por la mujer que lo miraba no intentó hacer esto amén del hecho que ambas niñas lo miraron por lo que dijo. Si bien sintiendo la necesidad de preguntarle al respecto a la mujer por su decisión. La niña de ojos blancos con la mirada puesta en ambos niños al verlos alejarse camino detrás de ellos. Sí, dejó a un lado su interés en conocer el porqué de la mujer y es pues, que ya había intentado hablar con otros niños, jugar con ellos y no había podido hacer esto dado a sus inseguridades. Ahora, que tenía la oportunidad de hacer tal cosa no pensaba quedarse en ese lugar. No, no era así de ninguna forma posible. Eso sí, mientras se alejaban le dio una mirada a la mujer quien caminaba detrás de ellos. Ella sonrió ligeramente a la vez que se llenaba de más confianza de lo que ya estaba al saber que esos niños y tal vez no lo sabían del todo, estaban haciendo que se sintiera muy bien. Chicos, quiero presentarles a alguien, su nombre es Hinata, dijo Naruto recordando bien el nombre de la niña que había sido dicho por la mujer que estaba a solo unos pasos de ellos, de la niña de ojos blancos. Hola, mi nombre es Kiba Inosuka y el Kari, dijo el niño señalando el perro acostado a un lado de él y él mismo como si supiera que estaban hablando de él, miró a ambos niños. Yo soy Sakura Haruno, mi nombre es Shinoburame, dijo el niño mirando a la niña de ojos blancos quien sonrió ligeramente a la vez que asintió. Yo soy Sasuke Uchiha, dijo el niño reconociendo en la niña un rival. Sí, sus dos clanes poseían habilidades oculares y si bien habían diferentes factores que hacían más hábil a uno sobre el otro, lo cierto era que las personas de su clan podrían ser unos rivales muy difíciles. Mi nombre es Chouji Akimichi, dijo el niño mientras miraba la canasta dejada a un lado por la niña rubia a quien por supuesto, miraba con disimulo a fin de saber cuán fuera de su vista estaba para hacer su movimiento y esto, tomar algo más de la canasta. Mi nombre es Shikamaru Nara, dijo sin ánimo el Nara y tanto era así que ni siquiera intentó levantarse a fin de ver a la niña mejor y así mismo, mostrarle su disposición a ser su amigo. Mi nombre es la preciosa Ino Yamanaka, dijo la rubia haciendo ver tanto su prepotencia y confianza. Y yo soy Naruto Uzumaki, dijo el rubio con una sonrisa ante la idea de que este día puede que haya hecho una nueva amiga. Es un gusto conocerlos, dijo la niña mientras tenía su cabeza y se inclinó ligeramente. ¿Por qué bajas la cabeza? Dijo Kiba curioso ante la acción de la niña y más que todo, el hecho que así la niña se puso de pie correctamente, bajo su cabeza. Eso es porque es tímida, dijo Shikamaru un tanto aburrido y desagrado ante la idea que los niños no fueran a mantener el silencio. De hecho, por eso mismo respondió la pregunta del niño, sabía que mientras más rápido tuvieran una respuesta iban a callarse. No tienes que sentirte intimidada por nosotros. Somos iguales que tú, solo somos unos niños, dijo el rubio y sus palabras hicieron que la niña lo mirara.
Esas mismas palabras le había dicho su cuidadora hace un rato y la verdad, no espero escucharlas en el niño o alguno de ellos. Es cierto, no deberías de sentirte así por nosotros, dijo Ino. Hinata asintió a lo que sus compañeros le dijeron, sus palabras eran ciertas y por lo mismo no intentó bajar la cabeza mientras miraba al niño rubio, a la niña a quien miro. Está bien yo voy a intentarlo, Hinata dijo con una voz bastante baja apenas audible. Oye, creo que deberías hablar más fuerte, dijo Kiba casi presionando a la niña y esto, dado a lo que se había dicho anteriormente. Con eso el niño debería de tener en mente que ella no iba a ser igual que ellos, pero no era así de ninguna forma y justo por eso, la rubia miró al niño. Déjala en paz, ¿acaso no ves que está nerviosa todavía? No es así, Hinata, dijo Ino. Si eso creo, dijo Hinata. En ese momento el estómago de la niña Yuga tronó dando a entender que su estómago estaba vacío. ¿Tienes hambre, Hinata? Preguntó el rubio antes de mirar a donde estaba la canasta que aún tenía algunas cosas. Nuevamente la niña bajó su cabeza, esta vez sintiéndose un poco apenada. Ese sí no comí bien, dijo Hinata recordando lo que le había dicho antes a los niños y levantó la cabeza. Está bien, yo tengo algo guardado, dijo Ino antes de ir en busca de la canasta donde tenía las cosas que el rubio había traído. Mira, aquí está, puedes comer esto, está bastante bueno, dijo la rubia mientras era vista por la niña de ojos blancos, quien viendo cómo la rubia le extendía la canasta, la tomó y se quedó observando las cosas que había en ella y asimismo, recibiendo el buen aroma que tenía. Puedes comerlo con confianza, dijo Sakura llamando la atención de la chica quien la miró. Nosotros comimos antes y estaba muy buena, Chouji había deseado comérselo todo, pero Ino no lo dejó hacerlo, dijo la niña de pelo rosa y el niño mencionado a sabiendas que posiblemente no iba a tomar algo más, no se sintió muy bien. El rubio vio a la niña por unos segundos antes de que la misma tomara un pequeño bizcocho y le dio una mordida al mismo. Él sonrió ligeramente antes de mirar a la mujer y su sonrisa desapareció. No era que la mujer lo estaba viendo mal o algo así. Solo que no tenía precisamente una buena historia con las personas grandes. No era de esa forma y eso mismo había hecho que su sonrisa desapareciera. Una idea pasó por su cabeza y sin pensarlo demasiado, se acercó un poco más a la niña y tomó uno de los aperitivos que había en la canasta, lo que hizo que la rubia y otros de los niños lo miraran, pero a sabiendas que eso antes le había pertenecido no dijeron nada. El rubio, con lo que deseaba en su mano, se acercó a la mujer de ojos blancos quien lo veía atentamente. El niño se detuvo enfrente de ella antes de extenderle lo que había tomado. Ella se sorprendió por eso, no había estado esperando que el niño hiciera tal cosa, de verdad. Por otra parte, pensó en rechazarlo, quien sabía qué cosas había hecho el niño con eso. Al menos, era una idea para poder rechazarlo. Sin embargo, estaba claro que el niño no le había hecho nada, la niña a quien tenía que cuidar estaba comiendo de eso. Que ella no lo hiciera cuando se lo estaba ofreciendo con agrado no era lo mejor. Ella le sonrió ligeramente al niño rubio y le extendió la mano al niño, quien dejó en ella lo que era un pequeño bizcocho. Gracias, dijo, y el niño sonrió casi de oreja a oreja. No es nada, dijo sintiéndose muy feliz. Sin decir nada más, el rubio se dio la vuelta y se acercó a donde estaba la niña. ¿Y bien qué te pareció? Preguntó Ino una vez que Hinata había terminado de saborear por primera vez su primer bocado. Está bastante bueno, dijo Hinata. ¿Verdad que sí? Eso lo preparó Naruto, dijo Sakura antes de darle una mirada al niño rubio. Hinata sintió y continuó comiendo las otras cosas. Espero que mañana no tengas ninguna excusa para continuar, Naruto, dijo Sasuke con una mirada un poco intensa sobre el niño rubio. No tendré ninguna excusa, dijo el rubio tranquilamente. Oigan, ustedes dos dejen de estar planeando jugar ese juego, ¿acaso no se cansan? Dijo Sakura un tanto molesta. Era cierto que pasaban un buen momento, pero este día así no habían hecho algo como eso, era algo muy agradable. Es cierto lo que dice, Sakura. Deberíamos pasar más tiempo como este que jugando esos juegos, dijo Ino mirando a ambos niños reprobatoriamente. No, eso no pasará hasta que no esté parejo o esté por encima de sus puntos, dijo el Uchiha sin pensar por un segundo en quedarse por debajo del niño rubio. Era cierto que sabía que era mejor que el chico en casi todo, pero no por eso iba a decir que el niño no estaba por delante de él en esas cosas y más que todo, en su resistencia. Oye, Sasuke, cuando vas a aprender que tratar de ganarle en una competencia de resistencia a una persona que parece ser incapaz de sentir cansancio no es una buena idea, dijo Shikamaru apoyando a las niñas. Bueno, era más por salvarse a sí mismo de tener que participar en esos juegos, pero si dejaban de jugar esas cosas no importaban. Ya verás que le ganaré, solo es que tú te dejas atrapar rápido para estar de holgazán, dijo Sasuke dejando claro que no era solo el hecho que el niño sea tan resistente, sino que también él se dejaba atrapar a fin de estar tranquilo. Claro, habían ocasiones en las cuales el niño se ocultaba tan bien que desaparecía por horas, literalmente, y por ello habían ganado. Sin embargo, el niño no era muy competitivo y se dejaba atrapar.
Eso no es cierto, dijo Shikamaru excusándose. Claro, era imposible de negar que no se esforzaba mucho en escapar de él. No, era lo suficientemente inteligente que si el niño iba detrás de él iba a ser atrapado. Entonces, si conocía cuál era su destino, ¿por qué debería de intentar escapar del niño? No era algo inteligente y él lo era. Entonces, ¿cómo es que siempre te atrapan de primero? Dijo Sasuke un tanto exasperado con el niño. No lo sé, mala suerte, creo, dijo Shikamaru muy poco preocupado en lo que el niño podría pensar. Sí, a diferencia de él no estaba interesado en competir con el niño rubio. No, eso sería tremendamente agotador. Oigan, no vayan a discutir por eso sí, dijo Kiba ganándose la mirada de los otros niños. Cállate, eso lo dices porque no eres tú el que está perdiendo, dijo Sasuke mirando intensamente al niño que paseaba perros por lo que podía decir. Sí, pues desde que el niño había venido al parque por primera vez, lo había visto con más de un pequeño perro de diferente color y visible raza. No importa quién pierda, lo importante es que nos divertimos, dijo el rubio siendo lo que a su parecer era lo mejor, siendo el por qué le gustaba jugar. Eso de competir no le interesaba demasiado. Ja. Lo que sea, pero de todos modos, te ganaré ya lo verás, dijo Sasuke muy decidido a conseguir lo que deseaba. No sé por qué es tan importante eso para ustedes dos, solo es un juego. Solo es un juego estúpido, dijo Ino. No, Ino. No solo es un juego ya que al jugar a los ninjas es un buen juego que puede enseñarte estrategias y a trabajar en equipo lo que está bien para cuando tengas un equipo nin. Aunque solo eso aplica si vas a entrar a la academia para graduarte como ninja de la aldea, dijo Shikamaru. Era cierto que no le gustaba mucho el juego, pero no por eso iba a decir que la niña estaba en lo correcto. Ni siquiera estamos en la academia para prestarle atención a cosas como esas, dijo Sakura y la verdad, había un poco de razón en eso. Al no estar en la academia no tenía que preocuparse por cosas como esas, solo tenían que intentar divertirse mientras eran niños. Bueno, esos afortunados que tenían a sus padres y habían vivido una vida relativamente normal. Sin embargo, habían otros que no podían darse este lujo y por esto mismo el rubio podía hacer cosas que ellos no así de cierto modo no fueran la gran cosa. Si eso es cierto, no estamos en la academia, pero es importante aprender a trabajar en equipo mientras juegas a los ninjas puedes aprender a hacer esto y para cuando seas un ninja, puede que hagas esto mucho mejor, dijo Sasuke. Ese gracias, dijo Hinata llamando la atención de los niños. ¿Te gustó?, preguntó Ino. Ese, sí lo estuvo, dijo Hinata. La cuidadora prestó atención a la interacción de los niños con la niña de ojos blancos. Era cierto que tenía los ojos más puestos en Naruto, ese niño rubio del cual se decían tanto en la aldea y no eran precisamente buenas que se digan. Por supuesto, esta interacción con el así no fue demasiada, la hizo darse cuenta que habían muchas cosas mal en lo que se decía y más que eso, reafirmarlo, el niño era solo un niño. A este punto, sabía que confiar en lo que se decía, en lo que había escuchado no era algo inteligente de ninguna forma posible, pero no podía evitar preguntarse si lo que había escuchado sobre el niño era verdad. El niño al contrario de lo que decían era bastante normal, no tenía nada de peligroso, también era amistoso. Demonios, vio como el niño le dio algo que se suponía que era del niño rubio y él mismo le ofreció a ella también. Hoy de seguro que le llevaré buenas noticias al señor Yashi, pensó. Mientras ella veía que la niña que poco a poco hablaba más y más. Aunque era cierto que todavía ella hablaba bastante bajo y con su tartamudez cosa que no iba a desaparecer muy pronto, pero sin duda era mejor eso a que no haya una mejora. Por supuesto, no era suficiente para lo que el hombre deseaba, eso lo tenía muy claro, pero solo era cuestión de tiempo para que dejara de hacer eso. Ella lo sabía, su padre estaría contento con la niña. Estaba muy segura de eso cuando pasaron unas horas y los niños, la niña de ojos blancos estuvieron compartiendo tranquilamente. Señorita Hinata, al oír su nombre la niña llevaría la mirada donde estaba la mujer quien se había cambiado de posición y ahora recién se levantaba casi dando la impresión que iba a marcharse y considerando la hora que eran era una posibilidad. Ya es hora de irnos, está oscureciendo, dijo la mujer, era cierto que se había hecho tarde, que el sol se estaba ocultando, pero aún podrían quedarse un poco más de tiempo. Por supuesto, habían otros días para continuar pasando el tiempo con los niños y por ello la niña de ojos blancos asintió antes de ponerse de pie. Sí, dijo la niña quien se voltearía donde estaban los demás niños, gracias por dejarme estar en su grupo, dijo Hinata. Eso no es nada. Además, nos gustó mucho que esté con nosotros, dijo Sakura y los otros niños asintieron a lo dicho por la niña. Naruto gracias por la comida, dijo Hinata con la mirada puesta en el niño rubio quien sonrió ante lo dicho por ella. No tienes que agradecerle nada a Naruto. Él no quería, no es así, Naruto. Además de seguro que él había terminado dándosela a Chouji tras su insistencia por comérsela, dijo Ino mientras miraba fijamente al rubio quien se encogió de hombros. Eso es cierto, yo no tenía hambre. Además, estuvo bien ya que lo necesitabas, dijo Naruto.
Nos vemos luego, dijo la niña con un tanto de nerviosismo y su voz baja, pero todos fueron capaces de escucharla. Nos vemos mañana entonces, dijo Naruto despidiendo a la niña, quien le dio una mirada a su cuidadora antes de mirar al niño. Si eso, creo, dijo Hinata antes de hacer una reverencia en forma de despedida y retirarse al lado de su nana. Como la señorita Hinata dijo, les agradezco que hayan dejado que compartiera con ustedes. Como se han dado cuenta, es un poco tímida y no es buena para estas cosas, dijo la mujer, y los niños se avergonzaron, en especial el rubio, quien casi como caballo desbocado, fue a buscarla. Claro, no fue algo malo, pero habían cosas que arreglar antes con la mujer, de hecho, se tuvieron que encargar de eso primero. Los niños no dijeron nada por lo dicho por la mujer y la misma junto a la niña se marcharon del lugar. Llegar al complejo de su clan no fue algo que le tomó mucho tiempo. No era de esa forma y fue menos tiempo dado al hecho que tenía cosas que contarle a su líder. El hombre sin duda esperaba buenas noticias y ella pensaba que lo que pasó era algo que podía hacer al hombre feliz. Por eso mismo, por los pasillos de la casa principal, por ser no solo la casa más grande del complejo, sino que a la vez donde el líder del clan vivía. En todo caso, caminaba por los pasillos de la casa casi buscando algo y pareció encontrarlo cuando llegó a una puerta y se detuvo antes de tocar la misma. Pase, se oyó una voz detrás de la puerta. Ella abrió la puerta y entró en la habitación donde se encontró el hombre, el cual era el padre de Hinata. ¿Y bien, cómo le fue a Hinata?, preguntó el hombre, muy interesado en recibir una buena noticia. Era cierto que no podía esperar que hayan grandes cambios en la niña en tan poco tiempo. Sin embargo, deseaba al menos algo. Al principio trató de comunicarse con otros niños, pero no fue posible. Ellos simplemente estaban en sus asuntos y, dado a su actitud, hacer que ellos comprendieran no es algo que pudo hacer. Algunos de ellos le decían que se alejara, que no molestara. Fue difícil para ella. Esos niños no pueden comprender ese tipo de comportamiento, no a esa edad. Yo pensé que no lo lograría, pero el niño del que tan mal se habla en la aldea se acercó a la pequeña Hinata y habló con ella y le presentó a sus amigos, que curiosamente eran casi todos los herederos de los clanes, dijo la mujer, cosa que sorprendió notablemente al hombre de ojos blancos. La verdad, había llegado a pensar que esto era algo muy posible a sabiendas que el niño era mayor visto en ese lugar, pero de ahí a que las cosas se desarrollaran de esa forma no fue algo que pensó de ninguna forma posible. ¿En serio ella lo hizo?, preguntó el hombre sin poder creerlo. Y sí, tal vez la niña no había sido la que por su ímpetu y fuerza de voluntad se acercó para conseguir amigos. No fue de esa forma en lo más mínimo. Sin embargo, era algo bueno que las cosas fueran de esa forma. Sí, así es, señor Yassi. Ellos también quedaron de verse mañana, dijo la mujer a fin de saber qué pensaba el hombre al respecto. Claro, a sabiendas de lo que había dicho antes era de pensar que el hombre no veía mucho problema en esto, pero las personas cambiaban de opinión. Bien, entonces la llevarás mañana también, dijo Yassi firmemente. Si ese niño podía hacer que su hija cambie, o al menos dado al hecho que la forma de cómo era el niño podría hacer que su hija cambie al ser capaz de relacionarse con otros de esa forma, no tenía problemas. Es más, veía esto como una muy buena oportunidad. Sí, señor, respondió la mujer e hizo silencio por unos segundos. Disculpe, señor. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo la mujer. ¿Qué pasa?, preguntó Yassi. Es que no entiendo por qué, si aún existe la posibilidad de que sea verdad lo que dicen de ese niño, los padres de los herederos de los clanes dejan que ese niño juegue con sus hijos. Quiero decir, todo mundo en la aldea dice que el niño es peligroso y no dejan que sus hijos se les acerque, con excepción de ellos, dijo la mujer. La verdad, le generaba un poco de curiosidad. Sí, no iba a poner en duda el amor de un padre hacia su hijo, pero que ellos hicieran eso era curioso, por decirlo menos. No debes creer todo lo que dicen por ahí. Si los padres de esos niños dejan que sus hijos se le acerquen es porque se han dado cuenta que las personas en la aldea no son más que puros prejuiciosos y nada más, dijo Yassi. La verdad, recordaba lo que se le dijo hace tiempo en esa reunión y no podía decir que el niño estaba libre de ese mal. Claro, no lo conocía y culpar al niño sin más no era algo inteligente, pero era de su conocimiento que no era algo bueno hablar sobre eso. Una vez que Yassi le dio su propuesta y al no tener más que decir, la mujer se dispuso a despedirse del hombre. Con su permiso, señor, dijo la mujer. 2 días después. No muy diferente a como la niña Yuga le había dicho, continuó yendo a jugar con sus amigos mientras que Naruto sumó un nuevo amigo, estaba feliz por los amigos que tenía, esos pocos que había hecho en ese tiempo. La verdad, no eran todos, algunos de sus amigos habían sido castigados y asimismo influenciados por sus padres para que no se le acercaran. Sin embargo, esto eran todos con los cuales estaba en este momento y los apreciaba mucho. Él se la pasó bastante bien con la nueva amiga, pero había algo que no podía entender muy bien a pesar de que había pensado en ello.
Él no podía entender por qué ella era tan tímida, cosa que desde ya era algo que no podía entender del todo, y por eso se había propuesto investigar sobre eso en los libros. Era muy posible que en ellos pudiera encontrar algo y así poder tratar mejor con ella. Mientras tanto, tenía que esperar ya que el Hokage no había ido a su casa. Sea como sea, todos sus amigos eran escandalosos hasta cierto punto, él mismo lo era, pero ella era bastante diferente a los demás. Ella era callada, tímida y hablaba bastante bajo. Él siempre tenía que hacer un esfuerzo para entender lo que decía. Pero aún y con todo eso le gustó la forma de la niña. Ella era diferente y eso estaba bien, no podía pensar de ninguna forma que debía de ser igual a él, a otros niños. Por otra parte, en esos 2 días Sasuke no había venido. ¿Qué le había pasado al niño? No tenía la menor idea y la verdad, se había preocupado un poco por el niño. De no ser porque sabía que el huérfano era él, se había preocupado mucho más. Ellos se habían mantenido jugando otros juegos diferentes a los cuales jugaban cuando el niño estaba presente, lo cual fue bastante divertido para Naruto, siempre lo era. Cada momento que él pasaba con ellos era algo que disfrutaba bastante y tenía razones para ello. Por un lado, en el orfanato lo apartaron de los demás y así evitaron que pueda hacer amigos. Por el otro, lo que pasaba en la aldea con esas personas, con la actitud que ellas tenían hacia él. Cuando estaba con ellos nunca podía ser aburrido, aunque no hagan nada. Ya que no solo él disfrutaba jugar con ellos sino también su compañía, sin duda esto último era algo que disfrutaba bastante de ellos. Hoy, luego de 2 días en los que estuvo faltando a la reunión de su grupo, hoy por fin luego de 2 días ellos veían a Luchia que se dirigía hacia ellos. ¿Qué te había pasado que no venías, Sasuke?, preguntó Naruto con bastante curiosidad. Por otra parte, se dio cuenta que el niño no se veía muy bien y eso lo hizo interesarse más por la respuesta. Sí, es cierto. ¿Qué te pasó, Sasuke?, preguntó Kiba. Nada, es que mi perro murió y no tenía ganas de venir aquí, eso es todo, dijo el pelinegro intentando restarle importancia a tal cosa, pero no era fácil. Su mascota era muy importante para él. Diablos, antes de venir al parque era con quien jugaba todo el tiempo. Ya veo, lo siento amigo, dijo el rubio e hizo silencio mientras miraba al niño pelinegro. Gracias, dijo el pelinegro. ¿Entonces viniste a jugar?, preguntó Kiba. No, solo vine a decirles ya que no tengo ganas de eso. Tal vez otro día, dijo el pelinegro. Un tiempo después. En el tiempo que había pasado. Le pasaron muchas cosas al rubio, tanto buenas como malas. Entre las cosas malas que le pasó al rubio estaban en lo relacionado con la forma de comportarse que tenían las personas del pueblo hacia él. Las personas que eran dueños de los negocios donde compraba los alimentos se habían negado a venderle alimentos. Por supuesto, eso había hecho que fuera a otros lugares a fin de poder comprar sus alimentos y comer algo. Sin embargo, fue exactamente igual. Siempre lo echaban de sus negocios e impedían que pueda comprar algo. Él se había cansado de intentar comprar una y otra vez, lo que lo había llevado a pasar hambre durante varios días, y esto dado al hecho de no comer correctamente. Con el pensamiento de que el anciano Hokage podía ayudarlo a resolver ese asunto y más que todo, a conseguir sus alimentos, había ido donde el Hokage a fin de contarle lo que estaba pasando y en especial, con las personas del pueblo. El anciano se sorprendió un poco al ver al niño en su oficina y asimismo sabía que algo no estaba bien tan pronto lo vio. La idea de resolver sea cual sea la situación con el niño y volver a su trabajo estuvo en su mente, pero tenía mucho trabajo y prestarle tanta atención al niño no era algo posible en ese momento. Y se lo dejó claro al niño rubio que depositaba sus esperanzas en él para que resuelva sus problemas. Pero a cambio de eso el hombre mayor les llamó a unos de sus guardias para que le ayudaran en ese asunto y así el niño pudiera tener sus alimentos. Eso fue la primera vez, ya que la segunda vez que fue a decirle al hombre lo mismo no fue igual que antes. No, no lo fue en lo más mínimo. El hombre, no muy diferente a antes, estuvo muy ocupado en ese momento y debido a esto, el hombre mayor le había dicho que tenía mucho trabajo, que no podía ir en este momento. No todo el tiempo iba a estar ahí para resolver sus problemas y que sus guardias están para protegerme, no para protegerte. También se encargó de decirle: verás, Naruto, tú tienes que aprender a resolver tus propios problemas, ¿te acuerdas de lo que te dije? Ahora tendrías más responsabilidades, ahora que vives solo. Así que, no todo el tiempo tengo que ayudarte a resolver tus cosas, Naruto, dijo el hombre. Sabiendo que el hombre mayor tenía razón, por más mal que eso pudiera verse y más como el afectado, entendió al hombre. Si bien cualquiera que haya oído lo que le dijo el hombre le resultaría una estupidez, ya que él era un niño y claramente necesitaba la ayuda de una persona mayor, él como la mayor autoridad de la aldea tenía la oportunidad de resolver esto de una vez. Pero el hombre no era tonto. No, no lo era en lo más mínimo. Él sabía por qué lo dijo, no tenía la mínima intención de decirle que no quería ayudarlo, era todo lo contrario. Le había dicho que él no todo el tiempo podía resolver sus problemas, también le había dicho que sus guardias estaban para cuidarlo a él. Pero era un niño,
él solo vio la respuesta predecible, nada más. ¿Qué podía hacer? Él era un niño. Él no podía y no pudo encontrar un significado diferente en esas palabras. Pero si lo hubiera hecho entonces la verdad lo hubiera golpeado con fuerza, pero no fue el caso. Él nunca vio más allá de las palabras que oyó. Los días siguientes había buscado un lugar donde comprar sus cosas, había ido de negocio en negocios tratando de encontrar un lugar donde comprar, pero fue difícil ya que cada vez le decían que no entrara en su negocio y de verlo luego que estaba dentro les quitaban las cosas que había tomado y lo echaban fuera. Eso era algo que le quitaba las fuerzas y los ánimos por lo que siempre se iba a su casa o simplemente se iba a donde sus amigos. Sus amigos habían comenzado a darse cuenta de la condición en la que estaba aunque él siempre trataba de ocultarlo, pero inevitablemente se dieron cuenta ya que Naruto no tenía tantas ganas de jugar y también parecía ser menos energético que antes, lo que los llevó a pensar que algo no iba bien con él. Ellos habían intentado preguntarle qué le pasaba, pero no les decía, no quería que se preocuparan por él. Él no quería ser una molestia, ya le habían dicho antes que era una molestia y no se sentía bien. No quería que sus amigos pensaran eso de él. Había hecho mucho para que tuvieran una buena imagen de él, para que no lo dejaran solo, se había esforzado mucho para tener una relación bastante buena con ellos y no quería arruinarlo. Luego de una semana que tuvo casi sin comer nada, él había comenzado a pensar que no encontraría un lugar donde comer o donde comprar sus alimentos, aunque eso se debió más a que no había dejado de intentar ya que pensó que sería igual en todas partes. Él había comenzado a pensar la razón de cómo era posible que no haya muerto. Pues él había leído que la comida era bastante importante para los seres humanos, aunque también había leído que el agua era más importante que la comida, por la que se lo atribuyó a eso. Además, tenían un poco de comida. No era mucha y se estaba volviendo mucho menos con el paso del tiempo. En todo caso, así aunque bebiera agua el hambre no desaparecía. Es más, él podía sentir que se hacía más grande e insoportable y el sonido que hacía su estómago no hacía nada para mejorar su condición. Y esto fue así hasta que tomó una decisión: él buscaría su propia comida. Él no le daría el gusto que lo vieran sufrir por su trato injusto. Si eso es lo que ellos querían, entonces le demostraría que ellos estaban equivocados, no dejaría que eso pase. No más. Él buscaría su propia comida y todo sería como antes, ya no tendría que preocuparse por si la gente lo dejaba comprar. Eso ya no tendría importancia para él. Ya no más. Ya sabía dónde podía encontrar algo de comer y tenía la idea de cómo hacerlo. Había leído libros y en ellos había descubierto cómo conseguir su comida. Era cierto que no todos esos métodos eran tan fáciles y rápidos, pero tenía la idea de cómo conseguir esto. El hecho de acordarse de aquel río hizo que estuviera mucho más decidido. Cierto, aún tenía que tomarse las cosas con calma, no deseaba perderse como la vez pasada y por eso se tomó un tiempo para prepararse. Sabía que podría conseguir unos peces y podría comerlo. Al haber pensado las cosas y más que eso, caminó por el lugar hasta aprender dónde quedaba el mismo y así ir al mismo sin correr el riesgo de perderse como la última vez. Se encargó de buscar lo que necesitaba para conseguir su objetivo, cosa que no le fue tan complicado. Gracias a la información que había encontrado había sido algo fácil de hacer y con casi todo lo necesario para encargarse de atrapar los peces, solo tuvo que conseguir algo más para hacer eso. Dado a cómo la gente del pueblo se comportaban con él a fin de conseguir esto, había ido con el hombre mayor. Era algo necesario por esta vez, lo sabía y no se detuvo a pensar mucho en ello. Llegar a la torre donde trabajaba el hombre no le tomó mucho tiempo y así mismo subió hasta su oficina, la cual tocó y esperó su permiso para entrar, cosa que hizo tan pronto tuvo el permiso. ¿Qué pasa, Naruto?, preguntó el hombre mayor, quien puso sus ojos en él tan pronto entró así como dejó su trabajo. Es que quiero saber cómo conseguir peces, dijo el rubio con la mirada puesta en el hombre. Era cierto que sabía cómo hacerlo, pero necesitaba algo y el hombre podría conseguirle tal cosa. Por tanto, decirle eso podía simplificar un poco las cosas. ¿Para qué?, preguntó el hombre mayor un tanto curioso. No ignoraba el posible hecho por el cual el niño buscaba esto, pero pensaba que no había necesidad. Bueno, es que tú sabes, no he podido conseguir un lugar donde comer. Así que, necesito conseguir mi propia comida. Por lo cual, vine a preguntarte si sabías cómo hacerlo, dijo el rubio tranquilamente, haciéndole saber al hombre que no muy diferente a como había dicho, pensaba resolver sus problemas y de paso, no molestarlo mucho. Cuando el hombre oyó la razón del niño y sabiendo que pasó un tiempo desde la última vez que vino, abrió sus ojos en sorpresa a la vez que se sintió terriblemente mal. Si no estaba equivocado, era muy posible que desde esa vez el niño no había comido. Él se maldijo a sí mismo, había permitido que el niño que debía cuidar esté sufriendo. Era cierto que no era por su mano, pero el hecho de no hacer nada casi lo hacía cómplice de tal cosa. Entonces, tenía algo de culpa en que eso estuviera pasando, era su culpa. Él sabía que era un niño, no vería nada más allá del significado predecible. Claro, había visto que el niño era muy inteligente dado a lo que había aprendido,
pero incluso entonces era muy joven para pensar que él iba a seguir correctamente todo cuanto decía. Con un demonio, era un niño como esperaba que encontrara otro significado a lo que le dijo. Él solo tenía que recordarle que él tenía sus propios guardias y que podía llamarlo, solo tenía que decirle eso. Sí, el niño tenía sus guardias, no pensaba dejar al niño solo. No era algo posible luego de lo que había pasado. Claro, esa vez cuando se lo dijo solo quiso ponerlo a prueba. Él pensó que podía descubrirlo, pues había demostrado que era inteligente. O por lo menos eso pensaba él dado a lo que vio el niño hacer. Ya no estaba seguro y más que eso, no podía pensar que el niño sin saber mañas de un shinobi iba a captar tal cosa. De lo único que estaba seguro de que había dejado que su protegido sufriera, pasara hambre por su falta de tacto al respecto. ¿Entonces me vas a decir? Preguntó Naruto, lo que hizo que el hombre mayor volviera en sí. San, sí, dijo un poco nervioso como culpable por lo que había hecho, por no simplemente ir con el niño en aquel momento, enviar su ambus con él, no decirle al chico. ¿Y bien? ¿Qué tengo que hacer? Preguntó el Naruto un tanto impaciente. Bueno, primero tienes que conseguir una caña de pescar o solo un anzuelo, hilo de pescar y carnada para que los peces puedan ser atrapados, dijo el anciano con la mirada en el niño, a quien viéndolo mejor, estaba un poco más delgado. No era mucho, pero era algo de lo cual se podía dar cuenta quien lo viera bien. ¿Dónde puedo conseguirlo? Preguntó el rubio. Ya había conseguido la carnada, por lo que no era un problema. Bueno, solo tienes que ir a unas de las tiendas donde vendan herramienta que tenga que ver con la caza, dijo el hombre mayor. Bien, dijo Naruto y se dio la vuelta con la intención de salir rápidamente. Era tanto así que casi dejó pasar el hecho que esas tiendas estaban en la aldea y por tanto puede que tuviera el mismo problema. Por suerte, antes de que se marchara el anciano se levantó a la vez que detenía al chico rubio, quien lo miró. El anciano se acercó y fue hacia el niño antes de salir con él mismo. En su caminata le preguntó al niño por su dinero, más que eso, si el niño tenía el dinero con él en ese momento. El rubio negó tal cosa, al menos dado por el hecho que no tenía la mayor parte del dinero en ese momento, estaba en casa y se lo dijo al hombre mayor, quien sabiendo eso revisó sus bolsillos. Con el dinero que tenía en ese momento fue a una tienda y compró alimentos para el niño así como lo que necesitaba para que pudiera pescar. Antes de dejar al niño solo, el anciano fue con el rubio a un puesto de comida y una vez en el lugar el niño se llenó completamente, fue tanto así que casi se olvidaba de su objetivo principal. Sin embargo, el hecho de que el hombre mayor lo dejara solo de nuevo una hora después, volvió a poner el pensamiento en su cabeza y fue al lugar. Y no lo pensó demasiado para intentar cazar sus peces. Una vez en su oficina, el hombre recordó lo dicho por el niño rubio. Por lo que el niño le había dicho de nuevo, las personas de la aldea no le querían vender nada. Recordar tal cosa le hizo preguntarse, ¿por qué? ¿Qué razón tenían para hacer eso? Cuando Naruto le había dicho eso por primera vez había pensado que eso no era posible, pero tiempo después por los ambus que tenía cuidando al niño se dio cuenta que era cierto. Lo que lo hizo preguntarse si alguien había filtrado la información. Había desechado eso debido a que todos los que lo sabían conocían las consecuencias de tal cosa, sabía lo que les pasaría si lo hicieran. Pero no se confió de eso, después de todo ya le había pasado una vez cuando estaba en el orfanato y no le creyó a Naruto. El niño se había escapado del lugar, lo que significaba que podía ser cierto, después de todo. Él no había conocido a ningún niño que haya escapado sin ninguna razón, lo que lo llevó a hacer una investigación entre las mujeres del orfanato. Él había pedido a Inoichi que buscara en la mente de la mujer y se dio cuenta que era cierto lo que le había dicho el niño. Él era golpeado por las mujeres del orfanato, se había lamentado mucho no haberle creído. Esa vez puso en pie una investigación para descubrir quién dejó salir la información. Después de mucho tiempo en que se estuvo realizando la investigación no encontró nada por lo menos lo suficientemente claro para señalar a alguien en los recuerdos de la mujer. Por lo que había llamado al frente a Danzo, el hombre era un desgraciado en el sentido literal de la palabra y no dudaba que el muy infeliz podría llegar a hacer algo como eso, pero no consiguió nada del hombre. Por lo que lo dejó así. Él, al no encontrar nada, había pensado que solo eran supersticiones de la gente que comenzaron a pensar que él tenía algo que ver con el Kyuubi. Debido a las marcas de bigotes. Sabía que era una idea tonta pensar algo como eso, ya que eso era una marca de nacimiento nada más. Sabía que había muchas personas que al igual que Naruto tenían marcas de nacimiento, pero él no era todas las personas. Él había comenzado a pensar que los aldeanos solo tenían perjuicio y meras acusaciones sin ninguna prueba. El día siguiente, tenía comida por unos días gracias a que el hombre le había comprado. Pero eso no quería decir que esperaría que se acabe para salir a buscar más. No, no haría eso, él tenía que hacerlo ahora. Él tenía que practicar para poder hacer esto. El día anterior había estado intentándolo por horas y a lo mucho apenas fue capaz de pescar 5. Claro, no estaba mal, pero era imposible de negar que si tardaba más de lo que tardaba en comérselo no iba a ser muy agradable. Y no quería eso. Ahora era el mejor momento y aprovecharía.
Sin más él había ido y practicar, o al menos eran los pensamientos que había tenido en mente, ya que antes de que saliera su puerta fue tocada y fue a atenderla, iba a salir de todos modos. Al abrir la puerta se encontró con el hombre mayor. Se sorprendió un poco por eso, pero le revolvió el saludo al hombre mayor. Antes de preguntarle qué estaba haciendo ahí. El hombre tenía mucho trabajo por lo que conocía y verlo en su casa no era algo que pensó de ninguna forma. Y el hombre mayor entendió en porqué de la respuesta y no se sintió muy bien. No, no fue así y no le contestó al niño rubio. Él solo se quedó ahí de pie sin hacer nada. Oye viejo, ¿estás bien? Preguntó Naruto. El hombre mayor fue obligado a salir de sus pensamientos. Vine a pasar un tiempo contigo y por supuesto, enseñarte cómo atrapar los peces, dijo el anciano, y eso fue recibido con una sonrisa por el rubio. ¿De verdad? ¿Qué pasó con tu trabajo? Preguntó curioso y el hombre mayor sonrió ligeramente. Eso no importa, dijo intentando dejar eso de lado. Ahora iré contigo, Naruto, dijo el hombre. El rubio, que ya había escuchado el hombre, salió del departamento antes de cerrar el mismo, antes de empezar su viaje junto al hombre, a quien no intentó conducir al lugar donde había ido antes. No, dejó que el hombre lo llevara a donde pensara que era el mejor lugar para hacer esto. Mientras caminaban, el hombre mayor no conversó mucho con el niño. No, él estaba sumergido en sus propios pensamientos. Ya eran 2 errores, eso eran demasiados para él. Él era el Hokage. Eso no debería de pasar, él tenía el control de la aldea. Luego de algunos minutos llegaron al lugar y como el hombre mayor le dijo al niño, desde que llegó empezó a darle indicaciones y demandas al niño para que pudiera hacer esto y así no tuviera la necesidad de pasar tanto tiempo sin comer algo y más que todo, no comer lo suficiente. Sí, pues a diferencia de lo que había pensado el niño, sí tenía un poco de comida antes del día anterior. Solo que era muy poca. En todo caso, ese día estuvo enseñándole al niño a pescar y así mismo lograron atrapar 20 y de un muy buen tamaño. Así era cierto que fue ayudado el primer día, tenía que continuar practicando y eso hizo al día siguiente. Salió bastante temprano y siguió tan firmemente las indicaciones del hombre según las recordaba, gracias a ello logró atrapar más de 15 peces en toda la mañana. Con eso estaba casi seguro de que casi tenía eso dominado en su totalidad, pero eso estaba lejos de pasar, lo sabía bastante bien y por ello estuvo seguro que en los próximos días tenía que seguir yendo. Un día se dirigió a su casa luego de pasar la tarde con sus amigos en el parque. Cuando llegó a su casa y más que todo, cuando se dispuso a abrir la puerta se dio cuenta que estaba abierta. Al no tener que abrir la puerta entró y tuvo la oportunidad de ver cómo estaba la sala de su casa, estaba hecha un desastre. Camino hacia la cocina y fue igual, todo hecho un desastre y no solo eso, sino que también se habían llevado su comida. Su refrigerador estaba destruido, su estufa por igual, los platos donde comía. Ver que su cocina estaba en ese estado lo hizo pensar en las demás partes de la casa y camino hacia las 2 habitaciones que tenía en su departamento y los 2 estaban igual, estaban destruidas. Al menos esto porque la gran mayoría de las cosas estaban rotas. Él no sabía quién había hecho algo como eso, pero no era tan fácil darse cuenta de quién fue cuando todo un pueblo lo odiaba por algo de lo que no tenía la mínima idea. Él estaba seguro de que cerró bien la puerta, pero sea como sea ya no importaba si había cerrado la puerta o no, todo estaba destruido, no tenía comida. Él se quedó sin cenar esta noche. Para su mala suerte tenía bastante hambre, había estado gastando mucha energía con sus amigos y al llegar a casa se encontraba con tal cosa. Él no quería quedarse sin comer nada esta noche, pero no podía ir a ningún lado a comprar algo, los dueños lo echarían de sus negocios. Pensando en eso se le ocurrió una idea, no sabía si funcionaría, pero lo intentaría. Así que, fue y buscó entre lo que quedó en la cocina, buscó unos fósforos, algunos recipientes y sus herramientas con la cual él pescaba y salió con dirección al río donde conseguía sus peces. Él no sabía si él llegaría a conseguir algunos peces, pero era peor no intentarlo, ¿no? Minutos después, el Hokage que iba a la casa del rubio vio que la puerta del departamento estaba abierta. Así que, rápidamente se apresuró a entrar temiendo lo peor en ese momento. Una vez que el hombre abrió la puerta, él vio todo el lugar destrozado. Ver esas imágenes fue suficiente para que al hombre le comenzaran a pasar cosas por la cabeza. Una de ellas era que habían entrado al departamento, encontrado al niño y lo dejaron en la misma condición en la cual estaba el lugar, sino que peor. Otra era que tal vez había llegado demasiado tarde y no había nada que hacer. No sabía si Naruto se encontraba en la habitación cuando estas personas entraron a su departamento. Él dejó sus pensamientos a un lado y rápidamente buscó con la esperanza de encontrar al niño vivo, sano. Él no lo encontró allí, salió del lugar y levantó una de sus manos y en unos segundos había un Osambu. ¿Quiero que lo busque?, dijo el hombre y los Zambus al oír las palabras de su líder rápidamente fueron a cumplir con su petición. ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? No tenía la menor idea, solo sabía que el día anterior pasó un muy buen momento con el niño y el anterior se había enterado que el niño tenía unos días desde que no comía correctamente.
Por ello habían salido a comprar algunas cosas así como unas herramientas para pescar. El rubio por su parte, a pesar de que faltaba poco para que oscureciera, estaba consiguiendo peces, él estaba feliz por eso. Por lo menos, no se iba a quedar con su estómago vacío. Sabía que su vida era una mierda, en estos momentos acababan de hacer mierda su departamento. Se habían llevado los peces que tenía reunido con lo que había comprado el viejo. Probablemente también el dinero que tenía guardado. No era como que lo necesitaba de todos modos. Él parecía tenerlo más como un premio que tenía que conservar a algo que se usaba para gastarse. Una vez que había capturado unos 10 peces, él buscó algunas ramas de árboles que estaba cerca del lugar donde estaba y puso a cocinar los peces que pescó. Él se quedó mirando cómo los peces se cocían y una vez que le vio que uno estaba bien cocido tomó uno y lo asoplaría un poco buscando que se enfriara, luego le daría una mordida. Para su mala suerte no fue suficiente con lo poco que lo sopló, por lo que se quemó. Él, al sentir lo caliente que estaba el cerró sus ojos buscando hacer que el dolor disminuyera. Por suerte estaban buenos, solo tengo que soplarlo mejor, pensó. Al abrir sus ojos recibió un susto de muerte al ver la figura del ocaje que estaba sentado al frente de él, de la impresión se cayó de la roca donde estaba sentado comiendo sus peces. Una vez que se recompuso él preguntó: ¿Qué haces aquí, viejo? Nada, solo pasaba por aquí, dijo el hombre mayor mirándolo fijamente en busca de alguna herida. Sin embargo, no encontró nada. Naruto no le prestó mucha atención al hombre mientras veía el pescado que se estaba comiendo, que por el susto que recibió lo soltó de sus manos y ahora estaba en el suelo cubierto de tierra. La próxima vez no te aparezcas así, no quiero desperdiciar mi comida. Fue difícil conseguirla, dijo el rubio, cosa que le hizo sacar una risa al hombre mayor. Lo siento, Naruto. No quería asustarte, dijo el hombre. Lo sé. Oye, ¿quieres uno? Preguntó el rubio. ¿Puedo? Preguntó el hombre. Claro que sí, dijo el rubio mirando al hombre mayor, quien tomó uno de los peces. Están buenos, se te da bien hacer esto, dijo el hombre. Sí, eso creo, dijo el rubio. Oye, Naruto. ¿Qué pasó en tu departamento? Preguntó el hombre curiosamente. Sabía que el niño no iba a hacer eso, pero tal vez haya visto algo y estaba muy interesado en hacer pagar a quien hizo tal cosa. No lo sé, cuando llegue ya estaba así, dijo Naruto despreocupadamente. ¿Sabes quién fue? Preguntó el hombre mayor. Así era cierto que de cierto modo era una tontería dado a lo dicho por el niño. No, respondió el rubio. Mintió, él lo sabía. Era claro que había sido la gente del pueblo. ¿Cuál de ellas? No tenía la menor idea, pero una de ellas había sido. En todo caso, se le era fácil saber quién fue cuando todo un pueblo lo odiaba, pero no tenía caso decirle al hombre. Él había tratado de decirle al hombre que le pegaban en el orfanato y no le creyó. Que tan diferente sería si le decía que sabía, que eran los aldeanos, entonces de seguro no le creería. Por otra parte, no era como que tenía a alguien en particular. Solo podría preguntarle quiénes era, lo que terminaría en nada, no sabía quiénes eran. Pero nada de eso importaba, el daño ya estaba hecho. Él se había encontrado extraño que no le habían hecho nada durante un tiempo, ya que en el orfanato lo maltrataban, y si ellos lo odiaban como en el orfanato, de algún modo había pensado que solo era cuestión de tiempo que le hicieran algo. Aunque era extraño, ellos no hacían nada, solo lo miraban nada más. Pero por lo que había visto hoy, las cosas no seguirían siendo igual. No sería así todo el tiempo, o solo se habían cansado de mirarlo y habían decidido hacerle algo, aunque no sea directamente a él. No pienso volver al orfanato de nuevo, mejor me quedo viviendo en el departamento. Solo tengo que recogerlo y todo estará bien, dijo Naruto, y esto más por el miedo de ser atrapado en esas 4 paredes y que puedan hacer lo que se le diera la gana con él. El hombre sonrió al ver cómo el rubio se negaba a volver al orfanato. No lo volvería a llevar a ese lugar, no lo dejaría en manos de esas personas en el orfanato. No de nuevo, no después de darse cuenta de que lo maltrataban. Él dejaría que continúe viviendo solo bajo vigilancia. Estaba seguro de que esas personas no iban a hacer algo al niño mientras estuvieran con él. Sí, cuando llegó se dio cuenta de su presencia. Así que, no le iba a pasar nada mientras ellos estuvieran cerca. Ellos podían cuidarlo bien a él, aunque no podría decir lo mismo de su departamento. Pero sus Zambu lo protegerían a él, y si él estaba a salvo todo estaba bien, nada más importaba. Él podía resolver todo lo demás, no lo dudaba, estaba seguro de eso. Mañana tendremos que ir a comprar nuevas cosas para ti, Naruto, dijo el hombre mayor tranquilamente, al menos por el momento, pues no podía dejar las cosas de esa forma. ¿De verdad? Dijo Naruto con la mirada en el hombre mayor. Claro que sí, ¿acaso pretende dormir todo el tiempo en el suelo?, preguntó el hombre. El niño sacudió la cabeza. Era cierto que no le importaba dormir en el suelo mientras estuviera bien, pero no era muy cómodo. No, pero tú me dijiste que tengo que aprender a resolver mis problemas, ¿no?, dijo Naruto haciendo que el anciano frunciera el ceño y desvió la mirada. Había dicho eso y lo mantenía, él tenía que aprender a hacer sus cosas solo.
Sin embargo, de ahí a creer que era el único que podía hacerlo era algo muy diferente. De nuevo, no estaba mal de ninguna forma esa actitud, pero él tenía que conocer que habían cosas que iban a estar fuera de sus manos. Sí, pero tú no tienes dinero para resolver esto. Así que, te voy a ayudar en eso, Naruto, dijo el hombre. El niño rubio dejó de ver al anciano. Si tienes razón, es muy posible que hayan robado el dinero que tenía, dijo Naruto pensando en esa posibilidad. Así era cierto que esto no le importaba mucho. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó el hombre mayor. Era claro que el niño debería de encontrar un lugar donde estar por el momento y no pensaba hacer que fuera algo diferente. Sin embargo, a fin de inculcar el valor de hacer sus cosas tenía que preguntarle. No lo sé. Irme a mi casa supongo, ya que solo vine a comer algo aquí, dijo Naruto. No le parecía muy buena idea luego de lo que pasó, pero el niño no estaba solo, por esto dijo. Entonces te llevo cuando termines de comer, dijo Hiruzen al mismo tiempo que terminó su pescado. ¿Y qué te parece esta noche, Naruto?, preguntó el hombre mayor. Tiene muchas estrellas, ¿no lo crees?, añadió Hiruzen. Sí, es verdad. Es la primera vez que veo una noche así, dijo el rubio y el anciano le dio una mirada. ¿Qué piensas de las estrellas, Naruto? El rubio le dio una mirada al hombre mayor antes de enfocarse en el cielo. Bueno, yo pienso que son hermosas. Oye, ¿de qué tamaño crees que sean?, preguntó Naruto. Bueno, cada una de ellas puede ser del tamaño del sol, que también es una estrella, dijo Hiruzen. ¿De verdad?, preguntó Naruto. Claro que sí, respondió Hiruzen con la mirada en el cielo nocturno. Yo no lo creo, dijo el rubio, quien miraba al cielo no muy diferente al anciano. ¿Por qué?, preguntó el anciano Hokage. Bueno, es que no son del mismo color, esas son de color blanco y el sol es de color amarillo, dijo el rubio antes de darle una mordida a su pescado. Es cierto que tiene diferente color, pero solo es un efecto que se da por la distancia que hay entre nuestras estrellas y las demás, dijo Hiruzen. Hay muchas, parecen no tener fin, dijo Naruto como si estuviera intentando contarlas. Si parece no tener fin, dijo Hiruzen mientras miraba el cielo. En ese momento su estómago pidió ser alimentado, no se había sentido satisfecho con el pez que había tomado. Naruto y el Hokage se miraron antes de estallar en carcajadas. Al día siguiente pasó a buscar a Naruto y fueron a comprar las nuevas cosas para Naruto. Por otra parte, su relación con sus amigos estaba bastante bien, cada vez llevándose mejor entre ellos. Sasuke y Naruto habían continuado con la rivalidad más en lo que tenía que ver en jugar a los ninjas, que no había podido empatarlo o desempatarlo, pero dejando eso atrás ellos se habían hecho bastante cercanos. A medida que los días pasaban, sus lazos con sus amigos se hacían más grandes hasta el punto de que Ino, la niña que más se había acercado a Naruto durante los primeros días en que comenzaron a jugar juntos, a diferencia de la otra niña de pelo rosado que en los primeros días se había mantenido un poco distanciada de él. No le había parecido raro. No, los otros niños habían tenido una actitud similar. Diablos, había llevado a preguntarse el por qué sus padres no la habían hecho dejar de venir al lugar, de juntarse con él. Sí, la niña no tenía clan a diferencia de los otros. Por tanto, siendo una civil, sus padres podrían no tener tanta tolerancia. En todo caso, la niña rubia quería que sus padres lo conocieran. Cuando ella le dijo a su madre que ella quería traerlo a su casa, su madre no quiso que esto se diera bajo ningún motivo. Su madre desde ya no estaba interesada que estuviera cerca del niño rubio, no quería que su hija fuera dañada por el niño. De hecho, ella había hablado mucho con su hija de que no se le acercara, pero la niña solo no le hacía caso. Desde que la mujer se enteró que el niño estaba yendo al parque, ella le había prohibido que se le acercara. La niña por un tiempo le hizo caso, pero luego de un tiempo ella se enteró por su esposo que la niña jugaba con el niño. Ella le había dicho que si continuaba acercándose al niño le iba a prohibir continuar yendo al parque, pero la niña, tan terca como era, le había preguntado que por qué. ¿Cuál era la razón de que ella no se le pudiera acercar? Pero ella no le pudo contestar, ella sabía qué le pasaría. También ella no estaba segura de que sea el niño, solo sabía que la gente del pueblo comenzó a decirlo cada vez más y ella, que no deseaba que algo malo le pueda pasar, había tomado eso casi como un hecho. Solo eran prejuicios, solo rumores que había en el pueblo que decían que era ese niño. Pero aún así solo quería que su hija se encuentre bien, y por eso su aversión a la idea que la niña pueda estar cerca de ese niño, si era que se podía considerar de esa forma. La niña, al ver que su madre no le contestó como era de esperar, a sabiendas de su propia experiencia al ver al niño casi todos los días. La niña le dijo que si no había una razón no dejaría de ser su amiga. Sin duda fue algo atrevido para la niña. Sin embargo, había visto que el rubio no era muy diferente a ella. Un niño que tenía ganas de estar con otros niños de su edad, de jugar, que sentía tristeza, dolor, se divertía. Entonces, ¿cómo el niño iba a herirla? No tenía la menor idea de tal cosa. Al oír lo que su hija le dijo desafiando su autoridad, la mujer había tomado una decisión: ella no continuaría yendo al parque. Ella no permitiría que su hija pensara en ir sobre ella por juntarse con ese niño.
No dejaría que le haga daño. La niña al día siguiente, como de costumbre, se preparaba para ir al parque, olvidando que su madre le había dicho que no la dejaría volver al lugar por lo menos mientras ese niño continúe yendo al parque. Bueno, en realidad la niña tuvo un poco de apoyo por parte de su padre. El hombre sabía bastante bien cómo la había pasado el niño y luego de lo que había visto no podía pensar que el niño era alguien malo. No, eso estaba fuera de sus pensamientos y por tanto, no vio algo mal en que su hija pudiera juntarse con el niño. Eso sí, la mujer tenía sus ideas y por lo mismo la detuvo diciendo que no iría más a ese lugar. Por suerte para la niña, su padre había llegado de su trabajo. Su rostro desde cierto día había dejado de ser igual, había algo en el que era diferente y no sabía el porqué de eso. Él siempre había llegado tranquilo como si no fuera nada, a pesar de que a veces él tenía poco descanso, su cara seguía siendo igual, no mostraba mucha preocupación ni tristeza como estaba. Esta vez él estaba enojado, triste y cansado. Su esposa, al saber de qué se trataba su trabajo, había intuido que solo había descubierto algo que no le gustó o que solo no logró hacer bien su trabajo, aunque eso había pasado no estaba tan segura del porqué de eso, pero tal vez esa era la razón. Tal vez se encontró de algo que no era muy bueno en la mente de alguna persona. Al escuchar que su esposa le estaba recordando que le había prohibido ir al parque, se había acercado hasta donde estaban las dos. Y lo que le dijo fue algo que ella no se esperó. Ella hasta pensó que había oído mal. La niña, por otra parte, había corrido hasta su padre, le agradeció y le dio un abrazo y salió corriendo antes de que cambiara de opinión. La mujer, que se había mantenido totalmente en un trance por lo que su esposo dijo. La mujer le había preguntado por qué le dijo que se fuera. Y él le contó lo que le hacían al niño en el orfanato, al menos eso siendo ambiguo en lo que le habían contado sobre el niño. Sí, no pensaba contarle con lujo de detalles lo que le habían hecho, dado a que no deseaba recordar tal cosa. Diablos, desde entonces tenía tal cosa en su cabeza y no podía sacarlo de su mente. Entonces, tener que hablar de ello a profundidad no era algo que podía considerar como algo bueno bajo ningún motivo. Luego de eso le había dicho que el niño necesita exactamente lo mismo que ella le quería quitar. Él necesitaba amigos, el Hokage quería que el niño tenga amigos. Ella le había dicho que estaba bien, ella lo entendía, pero que había de su hija, él podría herirla. Su esposo le había dicho que no pasaría nada, él solo era un niño normal, nada más. Eso se suponía que debería de calmar a la mujer, pero en vez de eso la mujer se molestó con él y no le dirigió la palabra por un tiempo. Y no, al ver la poca interacción que tenían sus padres durante esos días, sabía lo que pasaba, no era estúpida. Ella sabía que fue porque su padre le había permitido ir al parque y jugar con Naruto. Ella no quería que sus padres no se hablaran, no quería eso. Ella solo quería que le dieran una razón. La razón por la que la gente no quería que se le acercaran a Naruto. Su madre no le dijo, su padre tampoco. Y si ellos, que eran sus padres, no sabían por qué. Entonces, porque ellos no querían que se acercara si no había una razón. Eso no tenía ningún sentido. Como no tenía sentido que ella deje de ser amiga de Naruto sin ningún motivo. A pesar de que ella sabía que su padre le dio el permiso para que fuera a jugar con Naruto, no tenía que sentirse mal, pero lo hacía, era la primera vez que veía a sus padres de esa forma y no le gustó. Luego de un tiempo sus padres volvieron a hablar, aunque su madre mostraba un poco de animosidad hacia su padre. Por lo menos, las cosas estaban mejorando y eso estaba bien, aunque su madre no ocultaba el disgusto que sentía cuando ella iba hacia el parque donde está ese niño. Y Noichi esperaba que algún día dejara de estar molesto con él y que pudiera quietarse esos pensamientos que tenían sobre el niño. El niño no lo merecía, ya había soportado mucho a pesar de su corta edad. Ningún niño debía pasar por algo así. Tiempo después, grande fue la sorpresa de la mujer cuando escuchó lo que su hija le había dicho. Ella no quería que ese niño viniera a su casa. Ella no quería que el niño viniera a su casa, le había dicho a su esposo que no lo permitiera. Lo que el ignoro le había dicho que estaba bien. La mujer se enojó otra vez. Por suerte, para el hombre, en los días en que ella no quería dirigirle la palabra, había pensado mucho sobre algunas cosas. No acerca del niño. No, no tenía la mínima importancia en ella. En lo respectaba a su opinión, el niño era una molestia que se había metido en su vida y algo le decía que sería difícil de sacarlo de su vida. Pero eso no era en lo que pensó, sino en su familia. Ella había pensado en su familia, si ella continuaba con la misma animosidad hacia el niño. No iba a terminar bien. Ella sabía que su esposo e hija no lo dejarían atrás, por una razón que no conocía, parecían estar bastante cerca de él. Ella no podía entenderlo, podía entender que era huérfano, eso no era precisamente algo bueno de ninguna forma posible, de verdad. Sin duda, pensaba que un niño debía de enfrentarse a esto, pasar por esto, pero su esposo era un hombre adulto. Él conocía cómo era el mundo y el mundo estaba lleno de maldad, no debería de ser una sorpresa lo que le pasó al niño. Sea como sea, había llegado a una conclusión,
Si ella continuaba con esa actitud hacia el niño, terminaría destruyendo a su familia, al menos no iban a ser felices, no quería que eso pase. Al final terminó aceptando, aunque de mala gana. Cuando la niña rubia le dijo a Naruto que fuera a su casa, el rubio no supo qué decir. ¿Cómo hacerlo? Sabía que no era muy querido en el pueblo, sabía que ya todo el pueblo lo odiaba y probablemente lo hacían los padres de la niña. Claro, podía darse cuenta que no le habían prohibido a la niña ir al parque y por consiguiente alejarse de él. Sin embargo, era algo muy diferente que él fuera a su casa. Por lo mismo, se había negado, pero ella no lo dejó en paz hasta que dijo que sí. Cuando Naruto llegó a la casa de la niña era tal y como él pensó, los dos adultos tenían la misma mirada que los demás aldeanos. Por mucho se había preguntado al respecto de sus miradas y no había encontrado alguna mirada para las mismas, simplemente había llegado a pensar que ellos eran los que tenían problemas con él y la verdad, a sabiendas cómo habían ido las cosas, era algo en lo cual pensar. Por otra parte, si lo odiaban como las otras personas de la aldea, ¿por qué le permitieron venir a su casa? ¿Por qué aceptaron la propuesta de su hija? No tenía la menor idea, pero si de algo había estado muy seguro era que no deseaba continuar pasando por eso. Él quería continuar bajo esa mirada, no deseaba que lo continúen mirando con esa mirada llena de odio, como si fuera un monstruo, como si él hubiera hecho algo que ellos simplemente no podían perdonar. Él no sabía qué podía hacer, comenzó a preguntarse por qué le permitieron traerlo a su casa, ellos pudieron decirle que no, después de todo, ella no podía hacer nada si sus padres no se lo permitían. Él no podía comprender por qué no lo hicieron. Hasta que llegó algo no muy bueno a su mente, recordó lo que pasó en su departamento, el cual encontró su comedor, nevera, cama, entre otras cosas destruidas. Él no sabía qué podría pasarle si estaba ahí. Él después de ese día no se detuvo a pensar que había una razón más que no haya sido robar, ya que se llevaron su comida y el dinero que tenía ahorrado. De hecho, hasta el Hokage le había dicho lo mismo, por lo que le dejó así. No pensó más en eso. Ahora que se encontraba en esta situación, mientras se encontraba bajo esa mirada que lo golpeaban sin misericordia alguna, una posibilidad de la razón del por qué le permitieron a la niña traerlo a casa llegó a su mente y tenía todo el sentido del mundo. Hasta el momento no había tenido una relación muy buena con las personas de la aldea. Ahora, estaba en la puerta de esas personas que no lo querían un poco, o por lo menos lo veían con un poco de agrado. Era muy posible que ellos le habían permitido a la niña traerlo a su casa para tenerlo a su alcance para golpearlo. Sí, era muy posible, teniendo en cuenta lo que había vivido hasta este momento. Lo que le había pasado en el orfanato, lo que pasó en su departamento, así como lo que pudo haber pasado si hubiera estado en su departamento ese día, no sabía qué hubiera pasado con él. Ahora que estaba en esa situación, pensó que los padres de Ino querían golpearlo y podrían no salir muy bien de tal cosa. Y tal vez sea por eso que la niña se comportaba tan diferente a las otras niñas. La idea con cada segundo iba teniendo más sentido en su cabeza y sus miradas no hacía otra cosa que hacer que lo piense. Su padre le había dicho que se ganara su confianza y una vez que lo hiciera lo invitara a su casa para que así sus padres lo golpearan. Podía ser posible, ya que si hubiera sido de otra forma ellos no lo estuvieran mirando de esa forma. Y si ese era el propósito que tenían tras esa visita que les hacía, no iba a dejar que eso pase. No, no había forma de eso bajo ningún motivo. No se iba a quedar a que hiciera lo que le diera la gana con él, no había forma de eso. Él no permitirían que lo golpeen de nuevo. Ino se había quedado mirando la forma en que sus padres lo miraban, con una mirada fría, una mirada que no pensó que ninguno de ellos iba a tener, y en especial su padre, quien se había mostrado mucho más comprensivo ante la situación del niño. Sin embargo, esa vez lo estaba viendo y se sorprendió por ello, no lo podría entender el por qué incluso su padre, que le había permitido ir a jugar con él, ahora lo miraba de esa forma. Ella podía entender lo de su madre, ya que desde un principio le había dicho lo que opinaba de su amistad con el niño. Pero ella no se esperó eso de su padre. Oigan. Mamá, papá. ¿Qué pasa?, preguntó la niña. Al oír que su hija les hizo una pregunta, salieron de los pensamientos en los cuales estaban y le quitaron la mirada. ¿Qué?, dijeron ambos. ¿Por qué lo miran así?, preguntó Ino molesta mientras miraba a ambos adultos. Lo sentimos, dijo el padre de Ino. Naruto, que estaba en sus propios pensamientos, no le había prestado atención. Naruto solo había salido de sus pensamientos cuando oyó que los padres de Ino se disculpaban de algo que no sabía qué era. Él no los escuchó, estaba ocupado en sus propios pensamientos, él tenía mejores cosas que hacer. Él tenía que escapar, no dejaría que lo golpeen, no habría forma en que eso pase. Fin 12.